Suscríbete a La Panterita. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ellopuy Supé Quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Carga Grid 95 de Petrobras, la nafta completa. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancams, sentí la diferencia. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludos a todos. Y feliz recuperación para el niño. Sí. Para el niño, para el Tranquilo, niño. nomás. Él todavía es un niño. Así mismo, así mismo. Conchel Carga y Alental, Albirroja. Hoy martes 21 cargando combustibles desde 150.000 guaraníes. Te llevas una banderita Albirroja para cargar en estaciones adheridas de Shell y llevate un lindo regalito. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Bueno, hoy tenemos gustadito lo siguiente. Llegó el día. ¿Vos querés que golee Brasil? Sí, yo sé. ¿Vos? O a Gustavo Víctor le preguntaron. Yo No, me metí. vos. Sí, yo sé. ¿Y vos qué le decís? No, está bien. Hay que respetar, como usted dice. No, pero Respetemos la de una opinión. manera, unas cosas que gane Sí, Brasil. lo dice muy despectivo, eso sí no me gusta, pero bueno. Me ya dice está. que golee, significa que hay algo Un adentro. poco de maldad hay ahí. Sí, Hay un poco maldad, no es un sí, poco sí, de maldad. Si sí, dice sí, yo sí. te voy a golear a vos, Sí. significa otra cosa. Pero priorizo una victoria de Paraguay. Después me eso, da igual. Pero sí me alegraría no te que... da igual el resto, porque está Sí me diciendo... alegraría que Brasil lo golee a Argentina. Eso no hay Pero ninguna... a mí me gustaría saber el por qué. A ver si me lo dice públicamente. Y son... Voy a decir, sí... No voy contra los del interior. El porteño. Periodista porteño, ciudadano porteño. Es insoportable, Germán. Para decirlo directamente. Pero por el periodismo de porteño no podemos generalizar todo un país. No, pero no todo un país. Sí, eso justo dije ayer. Hasta el ¿Qué menos dijiste? mal que no ganó Boca. Porque ¿Qué si es lo no, que te metió, Gustavito, dos vos? pavés y el tema. Hasta hoy vamos a tener que aguantar ahí que la historia de la gente de Boca, que se fueron, que volvieron caminando. Esperana. Pero aclaro porque se malinterpreta. Es futbolístico. Te voy a lo mío. dedicar algo, Futbolístico. te voy a dedicarlo con mucho cariño. Si no fuera por el fútbol argentino, Acuña no iba a ser referido en 5 millones de dólares a Zaragoza Record. Independientemente de la capacidad, te iba a dedicar, si no fuera por el fútbol argentino, Tacuara no iba a ser referido en 12 millones de dólares. ¿Cuándo fue de Newell? De Newell. Si lo fuera por el fútbol argentino, no iba a ser referido Miguel Almerón en 24 millones. El fútbol argentino, fuera por Argentina, no hubiéramos sabido de Erico. Y con eso resumo. Si no fuera por Argentina, por el fútbol argentino, y cuando hablamos nosotros, hablamos de fútbol. Claro. Él No, porque después se mezcla el combustible, la salud, el no, y trabajo. aparte, yo no quiero meter Nada que nada. ver. Aparte Si del lo fuera fútbol por argentino- Argentina y vendrían los argentinos que están allá, habría un estallido social si vienen 2 millones de paraguayos en Argentina. Sí. ¿O miento? No, cierto. Donde yo mentí
Yo quiero ser, no hago populismo. No, ¿cierto es? No, vos sos argentino paraguayo y tenés que Pero echar ahí es cierto. salimos de la cancha. Ahí saliste a la cancha, ya fútbol. Fútbol. Y Todo lo que futbolísticamente. no hablé primero futbolísticamente Claro. y después le dediqué a Dicto lo otro. Acá había dicho el Tano Facini, él mismo luego se burla cuando le dice un argentino, una habitación, dos argentinos. Sí. El argentino contra el argentino dice luego así, su tono. Vos me dejarás de gil, loco. Entre ellos es su forma de No, y hablar. aparte existe la rivalidad del No, argentino vos te del callás, interior puedo hablar. con el argentino del No, porteño. Ese es un No, buen espera un punto. ratito. Porque Germán se toma pecho. En realidad yo, Germán, ayer te aclaré que no es para Espera un Paraguay, es ratito. para- Erico jugó en Independiente, Claro. Ídolo. no jugó en el interior. Ujú. Llamarle a Adolfino Cañete cuando fue campeón con Ferro. Ídolo en Ferro. Me ¿Eh? consta porque yo estuve en el club. Rogelio Delgado afuera, Ujú. los paraguayos de River. Uf. Si querés incluir Y lo- Chilaver, sí. incluir Chilaver Sí. en el fútbol argentino. En Buenos Aires también. Que es donde le hacen el gran reconocimiento y sale José Luis Chilaver de ahí para afuera. Ujú. Ahora, esto de Víctor, yo le entiendo, eso de goleada. Pone en pauta, Víctor, que le voy a dedicar. Hoy Brasil no le va a ganar a Argentina. No le va a ganar a Argentina. Lo único más que Brasil no le gana a Argentina. Es lo que yo no le va a ganar a Argentina. No le va a ganar a Argentina. Villalba. ¿Cómo quiero? Ayer tu cara, Víctor, quiero que le gol. Vos callate. Porque él arreglo, vos callate nomás, estoy hablando yo. Si no fuera por el fútbol argentino que venden muy bien el producto. Y aparte ¿qué? El fútbol argentino vende muy bien en el mercado mundial. Paraguay futbolísticamente tiene que agradecerle a Argentina, porque más salen de Argentina para afuera, más salen y repuse de esta parte. Miguel Almirón, creo que 24 millones de euros. A Estados Unidos, sí. De Lanús a Estados Sí, de Unidos. la nueva Estados Unidos. Puse Acuña, que fue récord de récord cuando le compra a Zaragoza. Y Independiente Zaragoza. en esa época Germán decía, nunca Mucho. Zaragoza pagó 5 millones de dólares para llevárselo. Y después, ¿cuántos jugadores paraguayos? Tacuara de Newell a Europa. Acabo de decir. A No, yo Benfica. estoy hablando más de la selección ahora nomás. Justo Villar también, de Sí, sí. Newell a España al Se fue al Valladolid. No, lo que yo di integrante de la selección ahora. Ujú. Y después recordando a Erico. Erico, ídolo, máximo independiente. Sí. El No, pero para el paraguayo es muy querido por el argentino. Y más en el ambiente del fútbol, muy querido, muy... Bueno, te lo pueden decir los mismos jugadores que están jugando en Argentina o que jugaron en su momento. Pero yo lo entiendo, sí, por el periodismo porteño. Yo sé que hay periodistas que son un poco densos, pero yo no generalizo. Como a mí también pasa acá, hay gente que yo no banco, pero no voy a generalizar al pueblo paraguayo, al contrario. Agradecido y amo este país. Pero bueno, se respeta lo que dice Víctor, ¿qué va a hacer? Se repite. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá. Ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py. En Universo Electrodomésticos Aire, Tokio 12.000 18 cuota 230.000 guaraníes. Instalación incluida la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Bueno, necesitamos que canten, y hay una entrada para comenzar, pues tienen que cantar. ¿Qué número, niño, acá al teléfono? 618-4700. ¿Lo extraña el niño? Sí, Él es Víctor. el recién hablé con él, Pues hacemos por llamada, ¿verdad? Sí, 618-4700. Que tiene que cantar. Sí. Inspirado tiene que ser el oyente. Igual le va a hacer coro. No, mejor no. ¿Qué tipo de música? ¿Cualquier No, tipo? que él gane el premio. Puede ser una música, no sé, Pero bien alentando cantada. a la Luis Roja, alguna inspiración personal. Vamos entonces con eso. Está... Que ya está, vio. Hola. Hola. Paraguay, Paraguay, ¿Qué puta va a ganar la entrada? ¿Qué número tenemos? Perdón, me salió del alma. ¿Qué número? 618-4700. No venga con joda. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde Y siempre. se platea sin numerar Paraguay y Colombia hoy.
Temporada verano, venía a disfrutar el sol, habilitamos las piscinas este sábado 26 de 9 a 21 horas, cantina habilitada, temporada verano del Club Sol de América. Anda, Piono, anda el... Y bueno, y ojalá que nos escuche un oyente, está bien, el resto es verdurita. Hola. Paraguay, niños son el valor del campeón y es el grito de Paraguay. ¿Qué tal, ve? Bien, che, ¿cómo te llamas vos? Lucas. Lucas, metele otro, está bien, Lucas, otro, está bien, muy, metele, güey. El albirro y la albirro, la albirroja, la albirro, y la albirro, y la albirro, la albirroja, la albirro. Llévame nomás a tu programa, Arturo, para cantar. Ahora sí me gusta, bien, ahora el tercero, ¿qué otro, Lucas? A ver, patria querida, somos tu esperanza, somos la flor del bello porvenir. Volverá su antigua bienandanza, con su fama relucir. ¿Qué tal ahí? Bien, ¿qué edad tenemos, Lucas? 26. ¿Y tu apellido? Santander. Esperan por Lucas Santander. ¿Vos alguna vez te dedicaste al canto? Jamás. Porque, ¿En la ducha? No, porque cantaba. Acá tenemos un compañero que cree que canta Víctor Villar ahí por Ajeva. ¿Le escuchaste, Villar? Sí, ya lo escuché 1000 veces ya. Cuando canta ese Chaco Boreal, por ejemplo. Sí, le escuché ya. ¿Querés cantar ahora, Lucas? Vamos a cantar juntos. Van a cantar Chaco juntos. Boreal. Pues Chaco Boreal no conozco. Ah, no conoces. ¿Y qué otro conoces, Víctor, vos con él? ¿Qué? Pero era Chaco Lucas. Boreal para la. Ostenta un león. Paz. Ah, ya conozco. Y puede ser, ¿puede cantar Lucas? Poquitito no, estoy manejando ya. Sí, 5 segundos. Suprema ambición de los que Enarbolan la tricolor, rojo, blanco, azul. rojo, blanco y azul, la de nuestra nación. Ahora, Lucas. Tres últimos de cédula. Sí, este número ya ganaste, pero vamos a ir un poco. ¿Qué final, Lucas? 2.15. Vos estás muy lejos de acá, 2.15 Lucas. mi último. Vos estás lejos de acá. Más o menos. Ok. Estoy ya listo. Ah, ok, Pero, Andrés. no. ¿Y cuál es el tema fuerte de Paraguay que vos solés cantar hablando en serio? El famoso Paraguay. Ese ni no es canto. Ese. Paraguay. Ese veo. Ese mismo. No, pero el otro cantante viene el otro de entrada. ¿Cómo era? ¿Cuál era el primero? Ya me olvidé ya, bro. Hay uno. Ya me olvidé, el del albirro. Está bueno. Métele. Y la albirro, y la albirro, y la albirroja, la albirro, y la albirro, y la albirro, la albirroja, la albirro. Ahí está, bro. Brillante. Lucas, acá tiene Víctor Villar. Ojina, entrada de Telefuturo. Está... bollo casero, bollo de... Perana, Lucas, pasá por acá, ¿sí? Sí, señor. ¿Hasta qué hora puede ir? Acá ya está tu entrada para esta noche. Platea. Platea. Sí. 1 o 2. Dame uno para mi lapa, Te vamos a dar. Dale. ¿Y dónde voy ahí a Andrade? Ojina, Andrade, espera, ¿va a tener el mismo nombre para los dos? ¿O cómo Por así? las dudas, sí, le pongo el nombre igual a los dos. Los dos van a tener el mismo nombre. Por las dudas, Dale, si sin problema, quieren sin llevar problema. Muchas gracias, criaturas comandante. menores de 12, entra gratis. Por las dudas, si es que tener alguna criatura, entra gratis en plateas. Sí, Así que tenés esta súper. ¿Y facilidad. cómo hago con cédula? Me voy con mi cédula y retiro. Si cédula 2 entradas, ganaste, decirle acá en la recepción a la seguridad que ganaste 2 entradas. Tu nombre va a estar en los dos. Gracias, Lucas. Ganó 2 entradas. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo, precio contado $54.990 de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Si Paraguay llegase a ganar, no tenés jugadores que puedan hablar para el partido de hoy. ¿Olvidamos ya el campeonato? El jueves prosigue, ¿verdad? El jueves empieza de vuelta, sí. Hola. Sí, hola. Sí, Buenas tardes. buenas tardes.
Arturo, llamo por las entradas. No, por la entrada primero, no en las entradas. Si ganaba, gana una. Bueno, Arturo. ¿Cómo Bueno, te llamamos? Arturo, saludos a todos. Saludos a todos, Arturo. A Germán en especial. Bueno, muchas gracias. ¿Qué dice? Germán en especial dice. ¿Y por qué, Germán? No, saludos a todos, en especial a Germán porque le conozco. ¿Te conoces? ¿Quién sos? Germán, Cristian, un amigo, un viejo amigo. ¿Qué tal, Cristian? Fanático Mucho gusto. tuyo. ¿Y por qué no viene a tomar un Fanático tuyo. cafecito nomás a la vuelta? ¿Qué vas a cantar, Cristian? Una canción de la Albirroja. ¿Cuál es? Paraguay campeón. ¡Tú! ¿Qué tal tu espíritu para hoy? ¿Cómo? ¿Qué tal tu título para hoy, digo? Tu espíritu. Bien, claro que si tenemos que ganar, Bueno. no sea de otra. ¿Y mi chirimbolo? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver, vamos a anotar su nombre ahí. ¿Ese qué es? Atrás, pues, si él... Después ahora vamos a ser el ganador, pues. El otro ya rompió todo, ahora él entra como a participar. Paraguay. Como participante. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Cristian Valentín. Métele de Cristian, ¿qué tal? Paraguay. Dale, no me acuerdo muy bien, Arturo, pero Paraguay, campeón, es mi pasión, mi selección. Vamos a dejar ahí nomás y despediste por de Germán. ¿Sí, va? ¿Se despediste de Germán? Su tres último para el sorteo. Sí, 516. Gracias, pero esta calificación de 1 a 5. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año, financiación propia hasta 12 meses. Más info al 01837888250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. ¿Cómo te va, Carlos Humberto? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buen día a toda la gente ahí contigo también. ¿Cómo andás vos? Súper bien. Cuando se anuncia el mediocampo, ¿qué pensás del mediocampo de la selección? Para ya se le deben puntuar con Andrés Cubas. A mí no me ha sorprendido porque ya lo conocía hace bastante tiempo y lo seguía. Capaz que a veces los resultados no nos ayudan o no lo ayudaba a poder mostrar todo lo que tiene. De a poco va ensamblándose a una manera diferente que seguramente tiene de jugar en su equipo, pero eso es lo que hay que hacer rápido, adaptarse a lo que es la necesidad de la selección y gracias a Dios y para él también lo está haciendo de una manera muy buena. ¿Cómo hay que jugar, pensás vos como técnico, con relación justamente a la zona media de su posición de Cuba, los otros mediocampistas de la selección ante Colombia, que toca muy bien la pelota? Yo creo que hay que hacer un todo, no solamente enfocarnos en lo que es el medio, porque todos son resultados o consecuencias de lo que haga el compañero, ¿no? Sí es una zona neurálgica la cual es muy importante, pero creo que es un todo, Arturo, todo ayuda. No debemos enfocarnos solamente en una parte, porque Colombia hace bien las dos facetas, tanto con y sin balón. Es un equipo que siempre se caracterizó por el buen trato de la misma y sin pelota. Es un equipo que hoy día se ha adaptado a los nuevos roles que nos impone el fútbol actual, cual es hacer las dos facetas y se desdoblan y cuando juegan. Por eso a veces escuchas cosas que no entendés de mucha gente, por el hecho de que dicen hay que tener cuidado los primeros 15, 20 minutos y después los 70 o ¿qué hacemos? Hay que tener cuidado siempre, porque el fútbol le toma riesgos intentando estar protegido. Es un poco algo contraproducente, porque es tomar riesgos también, y hoy estamos en casa y creo que debemos tomar riesgos tratando de estar seguros también. ¿Qué significa para vos, Carlos Humberto, tomar riesgos? Es decir, no esperarle directamente a proponer de entrada ya.
No sé, el juego mismo te lleva a hacer, Arturo, lo que hay que hacer. Porque a veces vos tenés una idea de inicio, un plan A, un plan B y por qué no un plan C. Ahora, hay que tener en cuenta que delante nuestro hay 11 tipos que están haciendo hasta lo imposible porque tu plan A no salga, el plan B tampoco y el plan C, y ellos puedan imponer lo suyo. El juego mismo te lleva a hacer lo que tienes que hacer, intentando, claro, siempre poner en primer lugar lo tuyo, pero hay que tener en cuenta que delante hay gente que quiere hacer lo mismo. Carlos Humberto, y ahí caemos en el plano de que no te sale el plan A, no te sale el B ni el C, y ahí es donde tiene que aparecer la creatividad, la inventiva del jugador, y tiene que, digamos, llevar a cabo eso y ponerse la capa y ser verdaderamente el artista, dejando de lado lo que le dijo el entrenador. ¿A eso te referís? Yo creo que el fútbol tiene dos facetas, como lo dijo un gran entrenador y comparto. Es con y sin balón. Con balón es un poco más fácil estructurarlo, o sea, destruir es más fácil que construir. A eso me refiero, Tito. Ahora, el tema de construir siempre tuvimos un pequeño, nos costó siempre, eso es verdad. Hoy en día nos está costando menos porque el fútbol actual se impone y nosotros debemos hacer eso también. Ahora, dentro de lo que podamos armar siempre, no estoy hablando de la selección, estoy hablando como entrenador, dentro de lo que nosotros podamos decir a nuestros chicos, ataquemos un poco más por derecha, intentemos poner mano a mano a nuestro extremo porque tiene buen 1 contra 1, pero después, dentro de la toma de decisiones, el chico decidió ir por izquierda y salió bien y entonces está bien. O sea, no cortarle lo salvaje, no cortarle el cierto desorden que pueda haber dentro de todo el orden. Por eso es complejo. No sé si me entendés, Tito. Sí, tal cual. Sí, coincido que tiene que salir la inventiva del jugador, el resolver solo. El que a veces se desordena pero crea. Ahí está. Así mismo. Sin ser muy prolijo de lo que diga el entrenador, pero es efectivo. O sea, yo creo que no hay que cortarle eso al jugador. Yo creo que no hay que sacarle la chispa, la inventiva, la impronta del instante, no hay que cortarle. Ahora, sí tenemos que cumplir ciertos roles, por eso te decía, sin balón es más fácil, un poco más fácil, pero con balón yo creo que dentro de todo el orden que pueda haber, debe existir un pequeño desorden para confundir. Un Gabriel González, en su momento, ¿me entendés? Lo tratábamos de loco, ¿o no? Sí, pero un loco recuerdo. A Gabriel González lo tratábamos de loco porque salía del molde. Así mismo. Entonces, eso no cortarle nunca al jugador. No cortarle nunca al jugador, porque teníamos la manera de atacar. Remontémonos a la época pasada. Teníamos a un Gabriel en el Olimpia y teníamos la manera de atacar. Pero cuando se la dábamos a Gabriel, preparados para hacer lo que entrenamos, a veces él tomaba otra decisión y salía bien. A veces él tomaba otra decisión y salía mal. O sea que estás expuesto a constantes renunciamientos dentro del fútbol porque optás por ese tipo de jugadores a otro tipo de jugador. Hay uno que es cerebral, que es rectito, que te hace lo que dice el entrenador exactamente para atacar y defender. Entonces estás renunciando a esos, como Gabriel González, por ejemplo. Yo siempre lo pongo de ejemplo. Pero optando por Gabriel González, estás renunciando al otro del cual hemos hablado. Es un renunciamiento constante. El fútbol es renunciar a algo para obtener algo. Tal cual. Carlos, para mí, personalmente, no quiero que sea una ley, pero es lo que yo pienso. Claro, Carlos, hablando exclusivamente del partido de hoy, así como vienen Paraguay y Colombia, ¿vos ves algún grado de favoritismo para alguno de los dos equipos? Te digo, los antecedentes de Colombia pesan más,
o la localía de Paraguay pesa más? ¿Qué te parece para el partido que con para esta vos qué actualidad? pesa más? ¿El momento actual de Colombia o el momento actual de Paraguay? Y si vamos a un nivel Contesta- futbolístico, contestate tu pregunta. Colombia juega mejor que Paraguay, pero influye muchas veces el tema de la localía. Por eso te preguntaba, y vos más que nadie sabes, que a veces no hace Sí. falta jugar mejor que el otro, sino por actitud, por otras cosas, uno se impone en el juego. Estamos escarbando, Víctor sos, ¿verdad? Sí, sí. Estamos escarbando en una encrucijada y en un debate de antaño, de abolengo, de que viene desde, no sé, desde que se inventó el fútbol, que es jugar bien y que es jugar mal. Sí, se entendió, y aparte, no quiero ser fatalista, pero la localidad hace rato que perdimos el respeto. Carlos Humberto en la Aprecio, saludo del aire. A vos también, cuando gusten, un placer. Gracias, Carlos Humberto Pérez. Llega el Catedral Black a Farmacias Catedral del 22 al 24 de noviembre, descuentos imperdibles hasta el 60% y con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En Asismed luchamos contra el cáncer de próstata, por eso, siendo beneficiario de Asismed, puedes realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Entérate más contactando al 021-217-1717. Redes @AsismedPY. Recordá que a tiempo hace la diferencia. Estamos con la senadora Lina Samaniego. Senadora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Arturo, un gusto estar en comunicación con usted. Gracias. Lilian Samaniego. Proyecto Sociedades Anónimas. Ya sabrás, porque ayer entrevistamos a presidentes de clubes y dicen no, todavía no estamos para Sociedades Anónimas. ¿Cuál es tu respuesta? Este proyecto presenté desde la visión de lo social, con la intención de fortalecer el fútbol profesional paraguayo, de garantizar el control, la transparencia, de hacer crecer a los clubes pequeños en igual condiciones de los grandes. Hoy están en crisis, como sabrás, Arturo, los clubes. Hablaba ayer el presidente del club Cerro Porteño, como bien lo señalaste, que no estaba de acuerdo, diciendo que está que tiene la olla, que tiene la escuela de fútbol, que tiene a los socios y que no necesita el SAF. Pero ¿cómo están los otros clubes? Y además es optativo la aplicación o la creación de la SAF, Arturo. Si el club quiere, hace, y si no, no. La realidad de los clubes pequeños en nuestro país es que están todos con crisis económica. Y pongo de ejemplo, si bien también otros decían, sí, esto se basó en la experiencia brasilera, es verdad, pero le adecuamos con la legislación paraguaya y la experiencia exitosa del Brasil, como el Flamengo, el Botafogo. Vamos a hacer un comparativo. El Flamengo invirtió 150 millones de dólares este año, Botafogo 22 millones. El fútbol es gestión, y también hay que buscar el soporte económico para que ese chico que tiene talento pueda tener un lugar en donde entrenar, tenga un soporte nutricional, tenga la educación adecuada, y de esa forma va a ser más competitivo el fútbol paraguayo a nivel interno y externo, y que los clubes pequeños tengan la misma posibilidad que los clubes grandes. Esa fue mi intención y estoy abierta. Algunos también decían ayer, se hizo muy rápido, nosotros tenemos un proyecto. ¿Y dónde está el proyecto que ellos tienen? Vamos a debatir, vamos a consensuar. Abierta a la modificación que quieran llevar adelante en el proyecto. Yo por eso postergué su tratamiento, para que todos puedan opinar en una audiencia pública, que lo vamos a hacer el próximo martes a las 10 de la mañana en el Senado. Pero ocupémonos de algo tan importante. Paraguay hace 13 años que no va a un mundial, Arturo. Hace 9 años que ningún club de nuestro país llega a una instancia de competencia internacional. Y tenemos talentos, tenemos el fútbol es la disciplina del deporte más popular que hay. Y bueno, hoy esta situación no va más. Debatamos,
y llevemos adelante la posibilidad que se pueda crear la sociedad anónima del fútbol profesional para que pueda crecer nuevamente nuestro fútbol. ¿Eso llegaste a hablar con el Tigre Ramírez o no? Sí, hablé. Yo hice todo el recorrido, Arturo. Llegué primero al presidente de la APF, al ministro Tigre Ramírez, al presidente de la Comebol, llegué a algunos jugadores, abogados, especialistas en derechos deportivos, y ahora voy a hacer la audiencia. La invitación está para todos los presidentes de los clubes, ya le enviamos el proyecto de ley a todos, y bueno, hasta ahí llegué, Arturo. ¿Y cuándo es la reunión? Perdón, si todos están... Martes. ¿En el Senado? El próximo martes en el Senado a las 10 de la mañana. ¿Vas a exponer más todavía las razones del por qué? Sí. Vos estás diciendo que si son sociedades deportivas anónimas... ¿Y por qué no podemos tener esta herramienta jurídica para dar garantías y podamos sacar adelante a esos chicos, a esos jóvenes que tanto están motivados y que quieren hacer del fútbol una profesión? No, claro, yo te digo, y estás diciendo... Arturo, que el fútbol o cualquier disciplina deportiva le saca a los chicos de la calle, le aparta de las drogas, establece una disciplina que le va a hacer bien su vida. Y bueno, si quieren o no ser profesionales del fútbol, ya es otra decisión, pero que los clubes estén en condiciones, todos. Hoy no es eso en nuestro país, no es la realidad del país. Bueno, ¿y qué le responde a Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní, que dijeron tranqui nomás? Y son 3, y que me respondan si los clubes pequeños no tienen crisis económica, si hay lugar de entrenamiento, si las graderías están en condiciones para los hinchas, si los chicos cuando van en su entrenamiento tienen el soporte nutricional, si tienen la parte educativa también como una condición, una incorporación que tiene que ser muy importante. Senadora, eso habla nuestro proyecto. Sí, está bien. Te estamos escuchando atentamente, senadora Lilian Samaniego. Una sociedad deportiva quiere decir que pierde... No pierde. También quiero aclarar eso. Esperar un ratito. Vos sos muy nerviosa, senadora. No, estoy en una reunión, no me quería dejar la idea. Pero déjame no puedo tener mi opinión. Ya está. No. Pase Arturo Rubín en otra versión hablando uno más. Ya está, mi querido, me callo. ¿Quién da las garantías de una sociedad anónima? Yo pongo la plata, yo tengo la acción y yo decido. Pero... Las garantías podemos... Primero, te vuelvo a decir, este proyecto está abierto a las modificaciones. No, voy a hacer más ya, senador. Vengo yo con la guía. Y segundo, las garantías están. No, vengo yo. Parte... Pero también la intención, nadie dice que hay que truncarla, ya está, y ya no puede. Digo nomás que un tema muy sensible. Algunos rechazan ya, Arturo. Algunos ya dicen, vamos a rechazar. Y ¿sabés qué pasa? Que si tenés clubes de convocatorias, repartí con el debido respeto, y no lo digo peyorativamente, de Cerro y Olimpia, que son la mayoría, porque vos sabés, senadora, salir a la calle de 100 personas, se distribuyen los dos. La genuidad, la pertenencia se puede perder, el sentido de pertenencia. No es verdad. No es verdad. ¿No es verdad? No. Los clubes pierden sobre una asamblea. Vengo yo en una asamblea y digo, la soberanía, la asamblea, le dimos a... Bueno, eso tiene que llevarse a asamblea luego, senadora. Así es. Pero te voy a explicar, Arturo. Sí. Es el área del fútbol nomás. El club sigue siendo club. Los clubes siguen siendo clubes, manteniendo su identidad, su trayectoria, su cultura, todo. Su hinchas. El club sigue siendo todos los clubes, para evitar dar nombres. Está bien, tu hermano está... En el área del fútbol, crear una sociedad y poner las condiciones. Está bien. Pero hoy como está en crisis y no hay la solución. Tu hermano está en las inferiores de Cerro, se llama Gustavo.
Mi hermano está y mi hermano me dijo, así no se trata, vos no podés presentar un proyecto. Yo presenté el proyecto porque mi objetivo es lo social. Yo recorrí cada rincón de nuestro país y visto la intención de los chicos y de los jóvenes de practicar el fútbol y me hablaban de lo que yo te estoy diciendo. No tienen lugar de entrenamiento, tienen que alquilar, tienen que hasta pagar algunas veces por la pelota, o sea, tantas cosas me contaron. Después ya me interioricé más. La situación de ¿Qué la te crisis, dijo Gustavo, tu hermano? de los ¿Qué clubes. te dijo tu hermano Gustavo, senadora? ¿Te dijo, pará, no sigas, te dijo? No, antes de presentar me dijo, el fútbol no se trata así, yo voy a hacer la recorrida y le conté. Yo primero voy a ir junto al presidente, le hice todo lo que te conté, le dije todo el itinerario que iba a hacer, y bueno. Bueno, pero todas las posiciones se respetan. Yo te digo que consultando ayer, no están hoy disponibles, en el buen sentido de la palabra, para ver esto. Un segundo. Tampoco ese proyecto de ley que dice nosotros no hemos ni acompañado ni nada de eso. Nosotros estamos como club, ayer justamente nos había llamado Harrison para reunirnos los presidentes y hablar sobre este tema, pero nosotros no estamos ni acompañando ni siguiendo ese tema de la sociedad anónima. Ya lo dije en su oportunidad el año pasado que hay que cambiar el marco legal del fútbol paraguayo en algún momento. No sé si esta ley, por lo que me dicen, no sé esta ley si es o no la correcta, pero el Club Olimpia siempre va a ser muy celoso de tomar una decisión tan delicada y tan drástica como esa. Creo que para el Olimpia va a ser muy difícil llegar al tema de sociedad anónima, muy difícil en esto, no veo hoy en el escenario. Acá tiene que pasar mucho tiempo, se tiene que pensar bien, planificar bien qué va pasando con todo esto, ir acompañando esta ola de lo que viene a nivel mundial, pero Olimpia va a ser muy celoso de tomar una decisión al respecto. Cerro Porteño no está a favor de esa. No está. No, bajo ningún punto de vista. Fue fundado por simpatizantes, ¿verdad? Por doña Susana Núñez hace 111 años, que fueron los primeros socios del club. O sea, fue creado para ser un club deportivo, un club de fútbol principalmente, el Cerro Porteño Fútbol Club. No fue creado como un negocio, como un dueño o algunos serían dueños del club, cosa que nosotros no vamos a aceptar. Tampoco la ley paraguaya permite, gracias a Dios, y eso no hay que cambiar. El club nació para ser soberano, independiente, pero de su pueblo. Esto dijeron Cardona y Zapac, senador. Te voy a responder por parte. El presidente de Olimpia primero dice, no hay que tomar una decisión tan drástica. Ninguna decisión se tomó. Por el solo hecho de haber tomado una iniciativa, que fue la mía, con experiencias exitosas como la del Brasil y en el marco de la legislación paraguaya, ¿por qué el debate no nació de ellos? Dice que hay que planificar y planifiquemos. Y por otro lado el presidente del Cerro dice, acá nació para ser grande, para no perder, o sea, creyendo que se pierde identidad. Y vuelvo a decir, Arturo, es optativo. Olimpia no gana Libertadores hace 12 años. Cerro Porteña nunca ganó un torneo internacional. La albirroja está fuera de la Copa del Mundo en tres competencias. Los clubes están endeudados, muchos de ellos en la quiebra. Sus ingresos no alcanzan para ser competitivos. Esa es nuestra realidad. Y yo no estoy apurada, debatamos, pero iniciemos el debate con este proyecto de ley o consensuemos un proyecto, preocupémonos. De eso se trata, Arturo. ¿Vos pensás que el mercado brasileño como el nuestro con 220 millones de habitantes? ¿Cómo? Brasil tiene 220 millones. Ya sé, te hablo nomás que de experiencias exitosas. Yo no hablo de Senadora, ¿te puedo sugerir algo? Sí, adelante. Vos sos el más calificado para sugerirme. ¿Por qué, Pio, senadora, decís Cerro? Y porque no está en este tema, Esperana, tema, senadora, mi Lilian Samaniego, un segundo, Caromina. ¿Cómo, Pio, una senadora va a tocar la parte tan sensible del pueblo cuando decís Cerro no ganó ninguna Copa Internacional? ¿Te parece?
¿Te parece? Soy cerrista. No, vos me vas a contestar a mí. Lo que Cerro más, vos querés que porque viene plata de afuera y esto se va a ganar en la cancha. No. ¿Y por qué no puede venir plata de acá adentro? Y bueno, puede, pero ¿por qué, senadora, tuviste que decir, Olimpia no gana hace 12 años, Copa? Y Cerro no ganó nunca, dijiste. Va europea. Y la albirroja hace 3... Sí, pero en mi opinión nomás, discursea, decir lo que tenga que decir, no es intromisión de mi parte, ni voy a ser una persona atrevida, te sugiero que esos términos no sean repetidos. Bueno, te voy a pedir algo, que sos tan conocedor del sentimiento de la gente del fútbol. Sí. ¿Qué le responde a esos chicos que tienen la ilusión? Y en eso tenés razón, Cancha, pero se puede ver de otra manera. Yo no estoy diciendo que vos no tengas pues razón. Dame la salida. No. Que me digan ellos la salida, yo me retiro y me ayorno. Pero que tomen la iniciativa de hacer Pero algo. podés decirlo eso con sponsor, con esto, con aquello. Vos me estás desviando, senadora. Te repito, senadora. No, bueno, te escucho. No repitas lo que dijiste. ¿Pero son realidades o no? No voy a repetir, pero ¿no? la copa se podrá alcanzar. Es decir, si no va a alcanzar la copa, porque por ser una sociedad anónima no va a alcanzar la copa. O si no, todos los clubes, o si no todos... Darle lo básico a la persona que quiere ser profesional. Senadora, alguna vez dijiste, vos tenés razón. Claro, muchísimas veces. Y bueno, yo lo que te sugiero es una sugerencia sana. Voy a hacerte caso. Pero vos no respondeme también lo que yo te pregunto. Yo no digo que no necesitan apoyo, yo no estoy diciendo que no tenés razón desde abajo para arriba. Eso yo no digo que no, que hay que darle. ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo solucionar? ¿Y cómo solucionamos esto que es básico para que... No es así nomás. Pero está bien, senadora, queríamos tu opinión. Porque es un proceso, claro que no es así. Es para hablar dentro de 10 años otra vez. Seguiré, no te enojes conmigo, senadora, sugerencia. Pues no. Yo no voy a repetir como vos me estás pidiendo, pero yo también quiero que me sugieras soluciones. Y está bien, para eso están... el día a la mañana. Está bien. Pero empecemos. Está bien, senadora. Te respeto, un saludo desde el aire. Lo anterior, lo tuyo es un objetivo, un crecimiento del fútbol, pero habría que ver si justamente las razones son las expuestas, porque si hay una sociedad anónima, va a garantizar que estemos en una copa o lo otro. No garantiza. Pero hoy no tenemos ni la posibilidad. No garantiza. Puede salir mal también una sociedad, como puede salir bien. Está bien. Senadora, gracias por tu tiempo y el consejo que te di es sano. Voy a hacer caso. Adiós, senadora. La senadora Lilian Samaría. Camina a la radio, cargué Grid 95 porque es la nafta más completa, porque te da 95 octanos al precio de una intermedia, le da protección y super rendimiento a tu motor. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Suballala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731, Wilmar SRL. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Mira, arquitecto Lagoto Cabón, ella salió al paso de decir que nada era sociedad anónima, ¿verdad? Y sí. ¿Escuchaste, arquitecto Lagoto? Al aire dijo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Esto de Cerro las Copas no es ahora. Cerro estuvo en el 72-73, para mi gusto. Desde que veo fútbol e interpreto el fútbol, el mejor equipo del fútbol paraguayo. Con el famoso el Ciclón La Raza. Formato distinto, cosas distintas. El mediocampo de Cerro era único, Osorio, Jarazayer y Arrúa. Respetados por todos. Y no llegó a la Copa. Y hablamos de Cerro, el mejor equipo de Cerro de la historia. Con el debido respeto de los de antes. Porque como ese Cerro 72-74, aunque estuvo 2 años Arrúa, no hubo otro. Hablando de Cerro Porteño.
¿Sueñas con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Bancop, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Decí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Yo no estoy diciendo, le dije sugerencias sanas, nomás lo que le diga. Sí. Se refundó, la Copa comenzó en 1960. La primera sufrida de Cerro fue ante Pelé, ante Santos. Terrible fue. Allá, el partido estaba 1-1, hasta que entró Pelé. O Rey. Sí, hizo un quilombo, Coutinho hizo 4 goles, Pelé 3, Pelé 2. ¿Cómo terminó? No, goleada. Decí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Venía a ser campeón con Suecia. Acá se quedó en el Hotel Guaraní, acá no jugó. En el 1-1. ¿No jugó? No jugó. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Caja Mutual. Acá, y en San Pablo entró a los 35, entró creo que al terminar el primer tiempo, el segundo partido estaba 1-1. Y dijeron los brasileños, ¿qué es eso? Y le miró al técnico a Pelé, ¿qué es eso? 1-1 estaba acá. O 2-1 primer tiempo. Y dijo, vámonos, man, que entre Pelé. Y después vino lo que vino. Panal Seguros te trae seguros de vida, rosa, azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Dónde nos quedamos, Víctor Villalba? Estábamos con el tema de las entradas. Y tiene Lina Samaniego, Gustavito, y tiene Carlos Humberto Paredes para la televisión. ¿Tiene carácter la señora? Sí, tiene. Fuerte, se puso... Senadora. Sí. Y después, porque senadora ya tiene todo, porque sos senador ya sos todo, porque sos senador ya sos todo. Arranca el Black Friday en Tupi, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 con horarios especiales para vos. Las ofertas llegan a todo el Paraguay desde nuestra tienda web tupi.com.py. Con todas tus compras participás de la Ford F-150, una DFSK Serie 500 y 100 premios más. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Dijo la senadora hace 12 años que Olimpia no es campeón. Sí. En el 2013, ahí se equivocó. Ahí entiendo que se refería a la final del 2013, que en realidad fue hace 10 años. Por eso fue lo más cerca, porque en un momento decía, hace mucho un equipo paraguayo no llega a una final. Y el último en realidad no fue Olimpia, fue Nacional al año siguiente, 2014. Es verdad, ahí se equivocó, pero se refirió a los dos grandes. Sí, pues. a Cerro y también a la selección. La selección ya no va más al Mundial, dijo, en un momento. En realidad tiene razón ahí porque son 13 años ya sin... Entonces, ¿qué hubiera pasado con Lilian Samaniego? Hubiera hecho sociedad, no puedo seguir hablando por respeto a la señora. Paraguay después 86 años fue a México. Entonces me voy a callar, no. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Bueno, vamos a esperar para hacer después el sorteo. Sí, pero tenemos un anotado hasta ahora, Cristian Florentín. Sí, y él está participando. ¿Quién juega hoy primero partido hoy? Paraguay, Colombia. El primero a las 8. ¿Qué abre? Citrón detergente lavavajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de la limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya y Citrón máximo poder de limpieza. El día Itaú llegó a Punto Farma y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Qué buena esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. 12-17. Fracción Parques de Cordillera entre Atiraica, Cupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas. Cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La programación sigue el jueves, ¿verdad? Sí, el jueves arranca de vuelta todo. El jueves el tema del descenso puede definir. ¿Quién? Tacuarí ante Luqueño. Para hablar con quién de Tacuarí, quién es figura de Tacuarí. Después del enlace con Telefuturo, con NPI, ¿quién de Tacuarí? Y de Tacuarí Servio está siempre, Marcos Cáceres ahora está recuperado, Ortega que habla poco, Marcos Cáceres. ¿Y con quién juega Tacuarí? Tacuarí ante Luqueño, juegan a las 7:30. Para hablar con Cáceres, incluso con Cáceres podemos hablar después de tema selección. Sí. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos, pedilo en la ferretería supermercado cercano, conseguilo al por mayor en Provence S.A. al 01834 59 o en provence.com.py. Dijo licenciada la senadora Cerro, no ganó nada. Tira sobre.
Primero lo que su hermano le dijo, Gustavo, ¿para qué te meten esto? Le dijo. Sí. Tenés inferiores de Cerro. Sí, él está ahí. Antes trabajó en el departamento de fútbol también de primera, hace 5 o 6 años más o menos. Y ahora está en inferiores. ¿Y el martes va a ser a las 10? El martes a las 10, exactamente. Ella lo que pide es que se escuche su postura. Puede ser de aquí al año, dijo. Sí, porque decía, lo único que quiere es que no se cierren ya de entrada, eso decía, que se debata al menos el tema. Y le van a decir, senadora, usted dijo que Cerro no ganó nada. Hola. Sí, estoy al aire, Gustavo, estoy al aire, perdón. ¿Cómo te va, Neto, Diego, Licol? ¿Cómo anda, equipo? Bien, señor, un saludo. Está muy tentado tu hijo, Arturo. ¿Por qué? No sé, está muy No, nervioso. le estoy diciendo a mi compañero, espera, si los primeros 15 minutos Paraguay no es un gol, nos tenemos que ir todos a casa. Espera, le estoy diciendo, como yo puedo ver el partido, si en esos 15, 20 minutos no le hacemos un gol al Colombia, yo no sé qué va a pasar, ¿eh? No, acaba de decir que eso estoy diciendo. Si en esos 15, 20 no le hacemos un gol a Colombia, Colombia se va a agrandar, va a tener la pelota y empieza. Y van a empezar a jugar. Yo veo así el partido. Yo no lo veo así, pero bueno. Yo lo veo ¿Cómo? Yo lo veo, es un partido cerrado, un partido difícil, pero Paraguay termina ganando el partido. ¿Y vos, Nicole, de qué te reís? A ver. De que estoy esperando, comandante, ella dice que los últimos 10 minutos del partido va a dar resultado. Estoy esperando todavía. No, jugate vos, te está preguntando el comandante. Pero yo le pregunté primero. Vos dijiste que los últimos 10, ella dice que en el grupo va a tirar, los últimos 10 minutos del partido ella va a decir cómo va a salir. Es que tengo que ver sinceramente a mí ante el partido contra Chile. Mirá la sonrisa que... No, está bien lo que dice Nicole, todo opinable. Claro, la sonrisa de Víctor es... El dueño de la verdad, Carlos Humberto Paredes. Está escuchando a veces plaguean, todos. Parece un mercadito. ¿Por qué, mi angelito? Tranquilo, hermano Ángel. Carlos Humberto Paredes habló del juego. Sí, habló de lo que podría ser. Que Colombia es un buen equipo con y sin pelota y que hay que tener cuidado. Y ponía el ejemplo de que hay que tomar recaudos, pero también hay que asumir riesgos. Esa situación de ir jugando con ambas cuestiones. Carlos Humberto Paredes, ¿qué pensás del mediocampo de la selección? Ya se le dieron puntual con Andrés Cubas. A mí no me ha sorprendido porque ya lo conocía hace bastante tiempo y lo seguía. Capaz que a veces los resultados no nos ayudan o no lo ayudaba a poder mostrar todo lo que tiene. De a poco va ensamblándose a una manera diferente que seguramente tiene de jugar en su equipo, pero eso es lo que hay que hacer rápido, adaptarse a lo que es la necesidad de la selección y gracias a Dios y para él también lo está haciendo de una manera muy buena. ¿Cómo hay que jugar, pensás vos como técnico, con relación justamente a la zona media de su posición de Cuba, los otros mediocampistas de la selección ante Colombia, que toca muy bien la pelota? Y yo creo que hay que hacer un todo, no solamente enfocarnos en lo que es el medio, porque todos son resultados o consecuencias de lo que haga el compañero, ¿no? Sí es una zona neurálgica la cual es muy importante, pero creo que es un todo, Arturo, todo ayuda. No debemos enfocarnos solamente en una parte, porque Colombia hace bien las dos facetas, tanto con y sin balón. Es un equipo que siempre se caracterizó por el buen trato de la misma y sin pelota es un equipo que hoy día se ha adaptado a los nuevos roles que nos impone el fútbol actual, cual es hacer las dos facetas y se desdoblan y cuando juegan. Por eso a veces escuché cosas que no entendés de mucha gente, por el hecho de que dicen hay que tener cuidado los primeros 15, 20 minutos y después los 70 o ¿qué hacemos? Hay que tener cuidado siempre, porque el fútbol es tomar riesgos intentando estar protegido. Es un poco algo contraproducente, porque es tomar riesgos también, digo, y estamos en casa y creo que debemos tomar riesgos tratando de estar seguros también. El juego mismo te lleva a hacer, Arturo, lo que hay que hacer, que a veces vos tenés una idea de inicio, un plan A, un plan B y por qué no un plan C. Ahora, hay que tener en cuenta que delante nuestro hay 11 tipos que están haciendo hasta lo imposible porque tu plan A no salga, el plan B tampoco y el plan C, y ellos puedan imponer lo suyo. Y ahí es donde tiene que aparecer la creatividad, la inventiva del jugador y tiene que, digamos, llevar a cabo eso y ponerse la capa y ser verdaderamente el artista, dejando de lado lo que le dijo el entrenador.
Yo creo que el fútbol tiene dos facetas, como lo dijo un gran entrenador y comparto. Es con y sin balón. Con balón es un poco más fácil estructurarlo, o sea, destruir es más fácil que construir. A eso me refiero, Tito. Ahora, el tema de construir siempre tuvimos un pequeño, nos costó siempre, eso es verdad. Hoy en día nos está costando menos porque el fútbol actual se impone y nosotros debemos hacer eso también. Ahora, dentro de lo que podamos armar siempre, no estoy hablando de la selección, estoy hablando como entrenador, dentro de lo que nosotros podamos decir a nuestros chicos, ataquemos un poco más por derecha, intentemos poner mano a mano a nuestro extremo porque tiene buen 1 contra 1, pero después, dentro de la toma de decisiones, el chico decidió ir por izquierda y salió bien y entonces está bien. O sea, no cortarle lo salvaje, no cortarle el cierto desorden que pueda haber dentro de todo el orden. Por eso es complejo. No sé si me entendés, Tito. Se desordena pero crea. Ahí está. Así mismo. Sin ser muy prolijo de lo que diga el entrenador, pero es efectivo. O sea, yo creo que no hay que cortarle eso al jugador. Yo creo que no hay que sacarle la chispa, la inventiva, la impronta del instante, no hay que cortarle. Ahora, sí tenemos que cumplir ciertos roles, por eso te decía, sin balón es más fácil, un poco más fácil, pero con balón yo creo que dentro de todo el orden que pueda haber, debe existir un pequeño desorden para confundir. Un Gabriel González, lo tratábamos de loco, ¿o no? En la época pasada teníamos a un Gabriel en el Olimpia y teníamos la manera de atacar, pero cuando se la dábamos a Gabriel, preparados para hacer lo que entrenamos, a veces él tomaba otra decisión y salía bien, a veces él tomaba otra decisión y salía mal. O sea que estás expuesto a constantes renunciamientos dentro del fútbol porque optás por ese tipo de jugadores a otro tipo de jugador, como Gabriel González, por ejemplo. Yo siempre lo pongo de ejemplo. Monumental. Bueno, esto decía Carlos Humberto Paredes con relación al juego, lo que decía Diego, los primeros minutos, se refirió a eso. Qué claro tiene todo Arturo Humberto, ¿eh? Sí. Qué claro tiene el fútbol. Sí. Como cuando jugaba, igual. Tremendo. Es muy lindo escucharlo. Sí, señor. Sociedades anónimas, sociedades deportivas. Sociedades anónimas deportivas. Claro, porque como le dijiste vos, Germán, tiene que haber un rompimiento, de salir del esquema y tratar de ser agresivo, tratar de ser, de poner, como dijiste, ponerse la capa y tratar de sacar algo de la galera, hacer algo distinto que el defensor no espera. Qué fácil que es el fútbol. Es fácil, claro, qué lindo. Como dice Arturo, parece fácil. Qué lindo. Pero es cierto, porque vos tenés un plan A, B y C, pero está el rival que también juega. ¿Y quiénes son? Ahí es donde tiene que salir la inventiva del jugador, la creatividad, Germán, y resolver el problema. Un Kaku te puede hacer eso. Un Ramón Sosa te puede hacer eso. Sí. Si en esos primeros 15, 20 minutos, repito, por lo que yo veo, no hacemos un gol, yo no sé qué va a pasar. Yo no lo veo así. Yo creo que hay que trabajarlo. Colombia es fuerte, Germán. Es un equipo fuerte, tiene buen dominio de pelota, sabe, está invicto, están enchufados, también lo he dicho, Dieguito, perdóname, los colombianos, que para Colombia en 3/4 de cancha, o sea, medio cancha para adelante, es muy fuerte, es muy hábil, muy inteligente, pero también tiene sus falencias en defensa. Yo creo que si mantenemos la concentración y que no haya un accidente como lo que pasó en Chile con Robert Rojas, con la concentración que tuvo Paraguay en defensa con Chile, y adelante vamos a tener chance. Adam Vareiro a mí me gusta mucho cómo juega, y Kaku me parece que es un jugador muy versátil, que tiene mucho dominio de la cancha en 3/4 de cancha para adelante. Bueno, terminó el tema por ahora. Sí. Hasta las 6 con la previa nuestra y ustedes. Sociedades anónimas, deportivas. El proyecto es de la senadora Lilian Samaniego. Así es, exactamente. Y ya tuvo freno, le trancaron ya. Sí. Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní de entrada. Ella lo que pide es que no se rechace antes de leer. Porque y más, yo escuché que rechazan, pero ni siquiera leyeron. Pero más a los clubes con menos el caudal económico. Exacto. A lo que están. Ella usaba el término para que los clubes chicos puedan igualar a los clubes grandes. Claro, pero Víctor, recordá que en algunos países se implementó y fue un fracaso. Ella puso, por ejemplo, lo de Brasil. Obviamente, otra economía, otra cantidad en Chile se implementó y fue un fracaso. Pero en Brasil ella decía que salió bien, adecuando a la legislación paraguaya, obviamente. Sí, en otros países fue un fracaso. Vamos a escucharle, Ernesto, ¿sí? A la senadora. ¿Cómo no, Arturo? El martes incluso va a exponer ya
de otra manera, públicamente. Este proyecto presenté desde la visión de lo social, con la intención de fortalecer el fútbol profesional paraguayo, de garantizar el control, la transparencia, de hacer crecer a los clubes pequeños en igual condiciones de los grandes. Hoy están en crisis, como sabrás, Arturo, los clubes. Hablaba ayer el presidente del club Cerro Porteño, como bien lo señalaste, que no estaba de acuerdo, diciendo que está que tiene la olla, que tiene la escuela de fútbol, que tiene a los socios y que no necesita staff. Pero ¿cómo están los otros clubes? Y además es optativo la aplicación o la creación de la staff, Arturo. Si el club quiere, hace, y si no, no. La realidad de los clubes pequeños en nuestro país es que están todos con crisis económica. Y pongo de ejemplo, si bien también otros decían, sí, esto se basó en la experiencia brasilera, es verdad, pero le adecuamos con la legislación paraguaya y la experiencia exitosa del Brasil, como Flamengo, el Botafogo. Vamos a hacer un comparativo. El Flamengo invirtió 150 millones de dólares este año, Botafogo 22 millones. El fútbol es gestión, y también hay que buscar el soporte económico para que ese chico que tiene talento pueda tener un lugar en donde entrenar, tenga un soporte nutricional, tenga la educación adecuada, y de esa forma va a ser más competitivo el fútbol paraguayo a nivel interno y externo, y que los clubes pequeños tengan la misma posibilidad que los clubes grandes. Esa fue mi intención y estoy abierta. Algunos también decían ayer, se hizo muy rápido, nosotros tenemos un proyecto. ¿Y dónde está el proyecto que ellos tienen? Vamos a debatir, vamos a consensuar. Abierta a la modificación que quieran llevar adelante en el proyecto. Yo por eso postergué su tratamiento, para que todos puedan opinar en una audiencia pública, que lo vamos a hacer el próximo martes a las 10 de la mañana en el Senado. Pero ocupémonos de algo tan importante. Paraguay hace 13 años que no va a un mundial, Arturo. Hace 9 años que ningún club de nuestro país llega a una instancia de competencia internacional. Y tenemos talentos, tenemos el fútbol es la disciplina del deporte más popular que hay. Y bueno, hoy esta situación no va más. Debatamos y llevemos adelante la posibilidad que se pueda crear la sociedad anónima del fútbol profesional para que pueda crecer nuevamente nuestro fútbol. ¿Eso llegaste a hablar con el Tigre Ramírez o no? Sí, hablé. Yo hice todo el recorrido, Arturo. Llegué primero al presidente de la APF, al ministro Tigre Ramírez, al presidente de la Comebol, llegué a algunos jugadores, abogados, especialistas en derechos deportivos, y ahora voy a hacer la audiencia. La invitación está para todos los presidentes de los clubes, ya le enviamos el proyecto de ley a todos. Y bueno, hasta ahí llegué, Arturo. Olimpia no gana Libertadores hace 12 años. Cerro Porteña nunca ganó un torneo internacional. ¿Qué hay que darle? ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo solucionar? ¿Y cómo solucionamos esto que es básico para que... No es así nomás. Pero está bien, senadora, queríamos porque tu opinión. Es un proceso, claro que no es así. Es para hablar dentro de 10 años. Seguiré, no te enojes conmigo, senadora, sugerencia. Pues no. Yo no voy a repetir como vos me estás pidiendo, pero yo también quiero que me sugieras soluciones. Y está bien, para eso está... el día a la mañana. Está bien. Pero empecemos. Está bien, senadora. Te respeto. Un saludo desde el aire. Lo anterior, lo tuyo es un objetivo, un crecimiento del fútbol, pero habría que ver si justamente las razones son las expuestas, porque si hay una sociedad anónima va a garantizar que estemos en una copa o lo otro. No garantiza. Pero hoy no tenemos ni la posibilidad. No garantiza. Puede salir mal también una sociedad, como puede salir bien. Está bien. Senadora, gracias por tu tiempo y el consejo que te di es sano.
Voy a hacer caso. Adiós, senadora. La senadora Lilia Samarín. Frases de colección. Olimpia no gana Libertadores hace 12 años. Cerro Porteña nunca ganó un torneo internacional. Frases de colección. Por eso le dije que no repita más lo de Cerro. Están felices los cerristas con Santa María. No, le dije. Tomó bien. Tomó bien. Por eso Cerro no ganó una copa, dice. Claro. Porque no quiere decir que viene una sociedad anónima y Cerro ya campeón. Claro, exactamente. No, Olimpia ganó la Libertadores y tenía la sociedad anónima. Por eso la frase, qué lindo que es el fútbol, pibe. Pibe me dijo, pero. No, a vos no te digo, Arturo. ¿A quién no te pibe? Es una frase, es una frase. Es una frase. Sacá eso de pibe. Bueno. Yo me tenía esa confianza, no está vos. No, pero a vos no te estoy diciendo, Arturo. Me encantaría que sea pibe, ¿verdad? ¿Lo dijiste por mí? Claro, por mí? claro. ¡Qué grande! Arturo, te voy a contar algo. Voy a meter la pata de ¿Por qué vuelta. te pusiste todo rojo, ¿Qué vas a hacer? Diego? Voy a contar algo. Te pones colorado. Él me dijo fuera del aire. No, espera, No te déjame dije. decirle. ¿Cómo Arturo sabe tanto los pasitos que miro abajo, miro arriba, me posiciono? ¿Cómo sabe tanto? ¿Y qué me dijiste vos? Decí la verdad. Que antes animaba fiestas. No. Y por ahí, a lo mejor de por ahí, sabes mucho de baile. No sé, No me dijiste. primero que la animación está mal puesta el término. Nosotros éramos maestros de ceremonia. Claro. O conductores. Nosotros no éramos arriba, los brazos, las manos, saltando los huevitos. No éramos de eso. Claro. Éramos conductores, maestros de ceremonia. Lo que yo hice el sábado. Sí. Haciendo gusto, Ernesto. Gracias, comandante. Nos vamos con esta música. No, Gustavito, respetame ya. Bueno, así te respeto. Ha sido un gusto. Hasta mañana. Chau, chau. Bría, ¿dónde está? Por favor. Ya estamos con Black Friday de Tupí, ¿verdad? Black Friday de Tupí, el viernes, sábado y domingos. Ahí te sentás, por favor. Bría, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te va, Bría? Contanos, viernes, sábado y domingo con Tupí. Todo bien, sí, se viene el Black Friday en Tupí este viernes 24, sábado 25 y domingo 26. Estaremos teniendo un horario súper especial y extendido. El viernes estamos de 7:30 a 21 horas, el sábado de 7:30 a 20 horas y el domingo también abrimos nuestras puertas de 9 de la mañana a 17 horas. Bueno, contanos más cómo se hace la gente, qué recomendás vos, contanos, Bría, en Tupí, que la gente tiene que aprovechar. Claro, son 3 días de descuentos reales y precios que solo en Tupí podés conseguir, así que pasen por Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, le esperamos para compartir, para vivir esta gran fiesta de descuentos. Y la gente que quiere comprar Están nuestros canales de ventas, el call center 021-569-9000 y a través de la tienda web www.tupi.com.py, donde puedes comprar las 24 horas. Decinos, Bría, los horarios, por favor, que es importante. Claro, estamos de 7:30 a 21 horas, el viernes, sábado de 7:30 a 20 horas y el domingo de 9 de la mañana a 17 horas. Con las grandes ofertas que tiene Tupí, que la gente sabe, conoce, va y ya sabe, ¿verdad? Sí, así mismo. Y hay que aprovechar, esto es una oportunidad de encontrar precios bajos con un producto de excelente calidad. Así mismo, hay que aprovechar estos 3 días de descuentos reales, realmente tiramos la casa por la ventana y están los precios bajísimos en todos los productos, más de 10.000 productos tenemos, así que aprovechar. Gracias, Bría, muy amable. Gracias a la gente de Tupí, muchísimas gracias, Bría, muchísimas gracias, y la gente sabe. Aprovechemos con Tupí de lo que tiene Tupí. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, a la gente de Tupí un saludo muy especial. Las entradas, ¿dónde está Francisco López? ¿Rajó? ¿Se fue al baño? ¿Dónde está? Ella está subiendo la escalera. ¿Quién va a cantar? El Los oyentes. ¿El primero? Está anotado Cristian Florentín. Pero vamos a hacer 2 o 3 notas para el bloque de esta noche, porque ahí, Gerardo, ¿te parece para 2 o 3 notas y después seguimos? Porque si no, esta noche no, viste que está en la clasificatoria y demás. Hay un mundo rico de sabores que llega a todos, es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Hola, Francisco. Hola, Arturo, saludos para todos. Sergio Orteman, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, saludo ahí a la mesa a todos los colegas. ¿Qué oferta tenés? ¿Dónde va a dirigir? Estoy mirando fútbol, ¿no? Disfrutando la eliminatoria, disfrutando la etapa final de los chicos que están jugando también las inferiores, así que disfrutando de eso. ¿Ofertas tenés? ¿No tenés? No hay nada. Hay un proyecto ahí en camino con Pablo que tenemos en mente y bueno, esperemos que se nos dé. Compañero con Sergio Orteman. Sergio, hablando primeramente de lo que es el partido entre Paraguay y Colombia, obviamente te vamos a preguntar más adelante por la situación de Uruguay con la gran victoria que tuvo en el último encuentro, pero Paraguay-Colombia, ¿qué consideras lo clave, lo importante hoy a tener en cuenta? Se habla mucho de la velocidad, de la habilidad de Colombia. ¿Cómo cortar eso y cómo imponerse en el juego a tu criterio, Sergio? Yo creo que, a ver, se van a tratar de hacer fuertes con la pelota también, ¿no? Paraguay va a tratar de sacarle la pelota. El otro día por momentos lo trató de intentar, por momentos tuvo que defenderse bajo, pero creo que, bueno, hoy es fundamental también el apoyo de la gente, ¿no? De ese apoyo de la gente, del hincha, de que ese jugador esté tranquilo para jugar y que pueda ese defensor explotar y sacarle las virtudes a Colombia, que son buenas, y explotar las virtudes, que Paraguay tiene muchos jugadores dinámicos también y están, creo que, a la altura y pasando un muy buen momento en los clubes, ¿no? Individualmente. Sergio, al ser un partido con equipos de características distintas, uno de mucha posesión y buen toque como Colombia y otro de recuperación y transición rápida como Paraguay, de presión, ¿pensás que es favorable incluso ese escenario para nosotros para que Colombia tenga un poco la pelota en cierta parte del partido? Porque está diciendo que Paraguay puede tener también, pero digo, en ese largo tramo, cuando Colombia empiece a toquetear, salir de contra y hacer daño, ¿esa puede ser una fórmula? Sí, depende de dónde puedas recuperar también. Yo creo que va a depender de mucho de eso también. Si uno recupera cerca de su área, y las transiciones ya tienen que ser demasiada calidad en los pases y tiene que ser muchísima precisión. Ahora, si termina robando ya en mitad de cancha, bueno, ahí es otra opción porque hay conducciones y Paraguay no sé si va a repetir de vuelta con los dos delanteros o va a cambiar a los tres volantes, pero bueno, ya sabemos que tiene gente de área que busca el gol, que es importante también. Y ¿cómo haces cuando tenés un jugador que viene muy bien rival, digo, el caso de Luis Díaz, el tema de la marca? Ponerlo a un jugador allí encima es una distracción y puede terminar causando daño, cuando tenés a un jugador rival que causa mucho daño por esa habilidad en la individual que tiene. No, obviamente que la marca escalonada y a esas referencias estar atento de uno tomando y el otro viendo la posibilidad de un contramovimiento, a diferencia capaz de que Brasil se trató de ir encima. Cuando un equipo, un país grande se te va encima, los espacios son diferentes también para los centrales y para el delantero. Ahora Paraguay es precavido también, no creo que juegue en su área, pero obviamente que no va a estar gran parte del partido parado a mitad de cancha como para darle esa opción también a que ellos tengan espacio. Va a estar más replegado, va a estar hacer una presión más junta de un equipo junto, cosa de que ellos no tengan esa posibilidad. Sergio, si vos, hoy fueras el entrenador que enfrentarías a Colombia, ¿de qué maneras buscarías para lastimar a ese rival, conociendo la característica que tiene Colombia, que recién las marcabas? No. Flaco, sos vos, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo andás? Bien. No, como Sergio Orteman no, pues sería un atrevido decir cómo tendría que atacar. ¿Cómo lastimarlo? ¿Cómo creo que va a atacar Garnero? Y siempre a partir de esa posesión. No sé si hoy justo le va a tocar también a Raúl, si le toca a Raúl y a Mati, tener dos laterales que tienen profundidad, que es lo que le gusta a él, la idea de juego. Yo creo que él tiene una idea de juego muy clara y obviamente a veces depende de los jugadores, de cómo estén en ese momento también, ¿no? Pero él tiene una idea de juego muy clara, de partir de la posesión, de que sus laterales jueguen en campo rival también. Yo creo que por ahí salir rápido de contra. De dañar a Colombia. Y de salir rápido de contra.
Sí, depende de dónde robé. Como hablamos siempre, ¿no? Si vos robás y tus extremos están pegados a tus laterales en zona final, es difícil salir de contra, ¿no? Claro. Depende de dónde robé. Ahí ya haces más que una contra, terminás jugando a los delanteros para que puedan aguantar la pelota y tu equipo pueda salir. Pero claro, siempre depende de dónde el equipo pueda robar la pelota, ¿no? Cuanto más lejos de tu portería, de tu arco vos la puedas robar, menos recorrido tienen tus jugadores hábiles, tus velocistas, los que juegan por fuera también, para que tengan más aire de poder ir en ese mano a mano, que bueno, que son más buenos, ¿no? Los últimos 20 metros que teniendo que correr 80, ¿no? Sergio, y yendo a otra selección, a la de tu país, Uruguay, ¿qué opinión tenés al respecto después del gran triunfo que tuvieron en Buenos Aires? Es que Uruguay viene siempre con recambio de jugadores importantes. Creo que eso es lo que lo termina siendo competitivo estos últimos 20 años. Más allá de estos dos grandes triunfos, Uruguay viene metiendo 3 mundiales seguidos. En este último mundial, si no fueran por los errores arbitrales, hubiera pasado la primera fase también. Siempre termina siendo competitivo porque tiene 3 o 4 jugadores en grandes ligas, y ese recambio de jugadores que por suerte no se termina y se siguen regenerando. Y bueno, creo que el entrenador que fue hoy en día, aparte de ver lo que tiene, ve el futuro. Entonces, a partir de ver el futuro, él toma la decisión de agarrar a Uruguay, porque sabe que tiene material en varios lugares, que capaz jugadores que no eran tan vistos, que él los va a terminar exprimiendo. Una sub-20 campeona del mundo que seguro que le va a terminar de exprimir, capaz el año que viene, capaz en la Copa América, no sabemos, pero mira mucho el futuro y creo que ve materia prima ahí como para lo que tiene hoy en día de actualidad, poderlo ayudar con lo otro, ¿no? En la dinámica, en no parar de correr, en saber cuándo tenés que hacer la pausa y cuándo jugar como De la Cruz, en no perder la identidad del jugador uruguayo más allá del juego cuando tiene la pelota. Bueno, Sergio, vamos a esperar la programación de hoy. De tu opinión siempre es muy válida, por eso te llamamos a esperar, porque después tenemos que aguardar hasta septiembre que se reanuden las clasificatorias, y esperando por vos a dónde vas a dirigir con tu cuerpo técnico. Chao, Sergio, gracias. Abrazo grande, Arturo, a la mesa. Gracias, Sergio. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Lo llevaron, un oyente llevó 2. Sí, Lucas Santander. Esta mañana hicimos 2 en Urbana, son 4. 15 nos dio, 15 y acá hay 11. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números. 11 entradas nos envió Fernandito Ortiz. Ahora canten los muchachos, a manera de decir, menos vos, Víctor, que no sabe cantar, ¿verdad? No. ¿Qué número tenemos? No, le pone actitud. 618-4700. Si fuera por actitud, ¿qué número? 618-4700. Pero está Gustavo Florentín primero. ¿Cómo te va, Gustavo? Arturo, buenas tardes, todo bien. Un saludo para tu compañero de la audiencia. Dice Sport de verdad. Los aficionados te quieren tener en Sport Recife otra vez, Gustavo. Los torcedores. Bueno, esa información me enteré por las redes, ¿verdad? Y me pone contento que la hinchada se acuerde de nosotros nuevamente después de haber estado en el 2021-2022 en ese club, y que nos fue muy bien en su momento. Y aparte le tenemos un gran cariño a la institución también. ¿Cómo recibiste esto, el cariño de la afición de Sport Recife? Bien, la verdad que muy bien, porque yo siempre digo que uno siempre encuentra su lugar, y a nosotros nos tocó estar en un lugar donde fuimos muy bien recibidos. Mi familia se sintió muy bien, mi cuerpo técnico en su momento también lo mismo. Entonces uno siempre valora ese punto, y para mí y para mi cuerpo técnico es muy importante que la gente se acuerde nuevamente de eso, y en un momento un poco delicado de la institución, que estén pidiendo nuevamente nuestro regreso, para nosotros es importante a que se acuerden y estén valorando el trabajo que hemos hecho en su momento. Aparte, Gustavo, en estos tiempos es muy difícil para un técnico paraguayo dar ese salto, como lo hicieron ustedes en su momento,
a una liga que probablemente sea la mejor del continente, de todo el continente, como es la liga brasileña, la Serie A brasileña. Sí, totalmente de acuerdo. Es muy difícil para llegar en esa liga, para eso se tiene que dar un montón de factores. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en esa liga, que me tocó vivir momentos muy buenos como momentos tristes también, y que a la vez hemos aprendido bastante en esa liga, la más competitiva del mundo, y bueno, que se acuerde nuevamente en este momento, como lo dije, es valorable. Pero nadie te llamó del club. No, del club nadie me llamó, nadie se comunicó conmigo. Hasta ahora es un deseo de la hinchada, y que bueno, que los que tienen que tomar la decisión son el presidente y la directiva. ¿Cambió la presidencia del Sport en los últimos tiempos, o sigue la misma dirigencia que estaba cuando vos dirigiste? Cuando nosotros estuvimos, en determinado momento habían cambiado, y hasta ahora sigue Yuri Ramao, que es el actual presidente, y que tenemos una afinidad importante tanto con él como el gerente deportivo también. Así que esto seguramente, ya pensando en la próxima temporada, seguramente que el anhelo de la hinchada, porque falta una fecha para que culmine el campeonato, que es el próximo fin de semana, así que hay que estar atento a lo que pueda suceder. Bueno, y de la formativa de la Asociación Paraguaya, ¿alguien te insinuó algo? En su momento Arturo había conversado con el profe Elio Pablo Rosso, que tuvimos una charla importante manifestando que era uno de los candidatos, porque había 4 o 5, no manejo los nombres, y que iban a decidir en diciembre, que iban a decidir que luego van a comunicarse nuevamente con nosotros para avisarnos quién es la persona o por quién decidieron. Y bueno, me imagino que ya estará en la cabeza de ellos quién podría ser el entrenador, ¿verdad? Pero no avanzó más después de lo charlado. Después de lo charlado nos volvimos a tener comunicación con el profe Pablo Rosso. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu tiempo. Siempre muy amable. Gracias, Gustavo. Abrazo, Arturo. Igual, Gustavo Florentino. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Virú. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.by. Vamos entonces a qué número, Víctor Villalba. 618-4700. Necesitamos que canten nomás, que tengan la intención tipo Víctor Villalba de cantar, y ya participan. Pero no quiere decir que sean el ganador. ¿Qué número? 618-4700. El que primero, ese que llevó la entrada, fantástico. Sí, estaba inspiradísimo, registro sí. de voz. Ese te hace 6-0. Lucas Santander. Ese te hace... ¿Cuántas canciones? Sí. ¿Qué número tenemos? 618-4700. ¿A quién anotaste ahora vos? Cristian Florentino, el que está... ¿Y ese papel no te sirve mejor? Sí, pasa que... No, tenés razón, tenés razón. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Dígame, ¿por qué número, Víctor? 618-4700. Partido para esta noche. Tiene que cantar algo. ¿Atendemos vos, Víctor? ¿Ya está, Gustavito? Aún no, está en proceso. Me avisa Gustavito y estamos listos. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Oyente en línea, ¿cómo está? Buenas tardes. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cebellala 4623, búscanos en redes sociales como Class Motors. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Tiene que cantar, porque si no hacemos ya sorteo así, nomás ya me llevo todas las entradas. Algo tiene que cantar. Arriba Paraguay, dale Paraguay, Veló, Aguerride, Veló, ¿cómo que dice?
Peligrosa, ofensiva y veloz. Algo, Chaco, algo que canten de Paraguay. ¿Qué número, Víctor? 618-4700. Samber es Territorio Visión. Aprovechar los beneficios en la capital del verano. 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /Territorio Visión. Visión más digitales, más humanos. Platea, exactamente. Entra para la zona de Platea y hacemos la aclaración. La persona que gane, por ejemplo, si quiere llevar una criatura menor de 12 años, lo puede hacer porque ahí entran gratis. Bueno, y si nos cantan, vamos a hacer directamente con participación, pero va a aumentar. Van a ser 30 llamadas. ¿No quieren cantar? ¿Por qué no toma el ejemplo de Dito que canta mal? Si quieren yo le ayudo. ¿Qué, por ejemplo? Hoy me levanté con eso en la cabeza. Hasta el himno pueden cantar si quieren. Algo que la sea parte de del Paraguay. coro. Algo que sea de Paraguay. Algo. Hay teléfono. Hay llamada. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está su nombre? Marcelo Coronel. Marcelo Coronel. ¿Tres últimos? 901. 901. ¿Vas a cantar algo o entras a sorteo? ¿Qué opinas, Marcelo? Si quieres Sí, cantar para la entrada. directo, a ver, te escuchamos entonces, tu inspiración. Adelante, albirroja, adelante. Peligrosa, ofensiva y veloz. Ese es mi tema. Está bien. Uno más y te lleva la entrada directo. Canta otro tema más. Está pensando. Procesando. O no tenerlo más luego. Puede ser un... ¿El himno? ¿No sabe el himno? Puede ser un... El que me salta es Curiti. El que me salta es Curiti. Vos le buscaste. Ganaste la entrada. Ganaste la entrada. Le buscó, pues, Germán. Ganaste la entrada. ¿Cómo te llamas? Marcelo Coronel, comandante, necesito dos, uno para la patrona, si no, no me voy. Bueno, Marcelo, ganaste las 2 entradas. Y allá, Víctor Villalba, repetirle el nombre, por favor. Perfecto, gracias, comandante. Marcelo Coronel 901, ¿verdad? Sí, señor. Dale, tenés Oquina, entrada, tenés las 2 entradas, Marcelo. Muchas gracias, comandante. Sí, lo oyente soy. Chao, Marcelo, chao. En Bristol Black Friday 2023, la mayor variedad, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Compra y participa al sorteo de millones en efectivo. El sorteo final, una Kia Sportage 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visitar nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Siopar. ¿Qué ¿Fue Carlos Lecano qué dice? Se desestimó una denuncia que había sobre Marco Trovato. El juez resuelve hacer lugar al pedido de fiscales y desestimar la denuncia de supuestas irregularidades contra Marco Trovato, expresidente del Olimpia. No llegó al grado de imputación la denuncia y había sido por supuestas irregularidades en los manejos económicos del club. Del Club Olimpia contra él. Y desestimó. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extension y olvídate del calor Tokio, prendidos a tu vida. No hay nada, Gustavito. Y bueno, vamos a hacer una cosa ya porque no tiene preparación. Y este que nos salta el curepí, porque qué pesado uno. Nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Por el WhatsApp se van a animar. También, por el WhatsApp. Pues la repartimos en la mesa, listo. Y hay uno que ya se anotó, que cantó ahí, pero por lo ¿Quién? menos cantó. ¿Cuánto acá hay? Cristian Florentín. Entrada directa para Cristian. Cristian Florentín, 1, lleva ya. Que espera un ratito, ¿qué número? Cristian Florentín 516 tiene una entrada. Bueno, y después tenemos... Y ahí puedo hacer... Después tenemos... 8 tenés, te queda 8. Y vamos a hacer par, pues. 4 ganadores de 30 llamadas. ¿Y lleva cada uno? 2. Sí. Ahí está. Chiquitita su letra, como esa aprieta así papelito. No, por la duda que después no le salgan con historias de nada. Por eso chiquitito nomás escribió. Para no dañar. ¿Para qué escribió por la entrada? Cristian Florentín 516. Vos estás concentrado. 30 llamadas vamos a 30. tener con 4 ganadores. Uno y cada par lleva 2. Ahí está. Cada uno lleva. Muy fácil se la hacer tú usted, muy fácil. Y entonces mejor así, pues, porque si no quieren cantar, el problema de ellos no es nuestro problema. Si cantaba, tenía directa posibilidad de ganar. Claro. Ahora va a tener que entrar en el enredo, en el ruedo. Yo hablé con el Core esta mañana.
El cole. En el bloque. Lo vi bailando, vi un video. Ayer estaba bailando vallenato ayer. Sí, Con el cole, esta mañana hablamos con el cole. Probablemente esta noche nos vemos en el estadio. ¿Tenéis ya qué número tenemos acá? 618-4700. Vos cantás mal, yo. Pero, Bueno, ¿qué listo, onda? Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalá Bemyflores. Empezamos a anotar a los oyentes. Sí. Hola, buenas tardes. Vamos albirroja, vamos a ganar, que está en casa de fiesta y no para de alentar. Albirroja, albirroja, rock and roll, Alberto Zuna, por favor, Arturo, que hola avanza, por favor. No. Ay, a ver, ya no se canta más. Nombre directo. Alberto. Esperamos por Alberto. Disculpame, Alberto, pero Sí. ya no hubo pues llamada. Alberto, ¿cuánto? Osuna 214. Osuna, participa del sorteo. Son 30 llamadas y un par de entradas para cada una. Tenemos otra llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Su nombre, señor? Edgar López. Edgar López. 3 últimos, Edgar. 216, aguante Paraguay, carajo. 216. ¿Estás participando? Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Golpe y los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Seguimos anotando para el sorteo. Tercer oyente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. Sí. ¿Su nombre? Luis Barrios 802. Perfecto, anotado Luis. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Vamos al número 4. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Darío y... Ahí Hola. parece que sale. Hola. Juan Fretes. Juan Fretes, número, los 3 últimos. 594. Gracias. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Vamos al quinto oyente. Hola, buenas tardes. Hola Víctor. ¿Tu nombre? Sergio Moreno. Sergio Moreno. 3 últimos, Sergio. 560. Perfecto, anotado. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontralos en salones de ventas de la cooperativa Shorty Cherry. Punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Copetrol revelará los primeros 4 ganadores de los Volkswagen Polo Track y combustible gratis por un año el 22 de noviembre mañana. Completa ya tus cupones y depositarlos en tu Copetrol más cercana. Copetrol, vamos. Otro oyente en línea, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿su nombre? Ángel Pinto. Ángel Pintos. Arturo, tengo mi hija de 5 años que se quiere ir y un sobrinito de 4 años. No le puedo llevar y me regalar la entrada. Es sorteo, por eso yo no puedo decir... Decide el comité. Sí, es sorteo. Si tenés suerte, te sale y llevas las criaturas gratis. Tus 3 números, tus 3 últimos números de cédula. Primera vez que se van a ir a la cancha. Por favor, Arturo. 766 es mi número. Pero regalame a Arturito, por favor. Sorteo, ya quedó eso en el comité decidido. Por eso, hermano, Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Erimar, de un solo miembro. Erimar te espera en la Cadam Motor Show hasta el 26 de noviembre en el stand de Erimar Show del Paseo La Galería con los equipamientos Antec, Eco y Exosil. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.by. Otro oyente, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro Casco, mi nombre. Excelente el programa. Gracias, Alejandro. Tus 3 últimos.
596. Perfecto, está anotado. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Este domingo todo sale 750 millones en premios que salen sí o sí, 250 millones en pozo, 200 millones y un Audi Q2 por número de cartón. Sale este domingo 750 millones en premios NTC por Emoy. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Alexis Centurión 224. Alexis Centurión 224. Gracias, Alexis. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Otro oyente, buenas tardes. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Su nombre? Abraham Argüello de Salto de Guairá. Ahora estoy saliendo para allá con fe de que voy a ganar el sorteo ese. Ahora estoy saliendo. Voy a llegar aquí a 6 horas. ¿Los tres últimos? 306. 306, estate atento. Son dos entradas por persona. Exactamente, así que 4 pares. Para hacerlo más rápido, nombre y número. Sí. Nombre y 3 últimos. Nombre y 3 últimos, así nomás. El nombre y apellido. Claro, nombre, apellido y 3 últimos. ¿Entiende? Juega y gana en el slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. No le gusta el protocolo a Francisco López. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Cristian Ríos, 623. Perfecto, gracias, anotado, Cristian. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Otro oyente, buenas tardes. Hola, Gustavo Medina. ¿Los 3 últimos? 226. Perfecto, gracias. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. En Cantabria se descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Vamos al número 12. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal, Víctor? Bien. Fernando Martínez, 495. Fernando Martínez 495, ¿estabas participando? Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Otro, buenas tardes. Hola, me llamo Renzo Medina 760. Tu nombre no se entendió. Renzo Medina 770. 770, Renzo Medina, perfecto, gracias. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @Recupera el PY. Número 14 a continuación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Su nombre? César Valenzuela. Sí, 251. 251, gracias, César. A todo ponele pistón y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo, pistón y de punta a punta. Pedidos al 0983-119720. Conoce más en pistoni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama el Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Llegamos a mitad de camino, 15 ahora. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Riveros. 201. 201, perfecto, Ricardo. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? 04. No se entendió. ¿Me repetís, por favor? José Rivas,
604. José Rivas 604. Gracias, José. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consulta a médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con control. ¿Cuántas llamadas? Ahora vamos por la 17. 30 llamadas son. Así es. Sí, falta poco ya. Hola, buenas tardes. Víctor. Señor, ¿su nombre? Jorge González, 638. Perfecto, Jorge. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur, casi perpetuo socorro en redes sociales. San Justo Hierros. Hoy está con Víctor Germán también, dijo Gustavo. Gustavito, Germán también va a estar hoy. Con el móvil de afuera. Gerardo va a estar con el letra. Y el tema de... ¿Entendemos? Vamos a la llamada 18. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Karen Silva le saluda. Karen Silva. 3 últimos, Karen. 878. 878. Estás participando, gracias. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Seguro que le conviene. Seguro Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguro Chaco. Llamada 19. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Natalia Caballero. Natalia, tus 3 últimos. 232. Perfecto, gracias. Mil Empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata. Empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. 20. A continuación. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Bien, su nombre. Diego Núñez. Diego Núñez. 3 últimos. 949. 949. Perfecto, Diego. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Con el doble aguinaldo de casa, Grutter siempre salís ganando. Te regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participa con tus compras desde 60.000 guaraníes y generas doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Con casa, Grutter siempre salís ganando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su nombre. Rocío Bordón. 3 últimos. 5. Se cortó justo el primer número. Rocío Bordón. Sí. 555. 555. Gracias, Rocío. Los chorizos parrilleros Upizza traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upizza.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Upizza, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamar, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamar, una herramienta más en su obra. 22. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Su nombre? César Gómez, 090. Perfecto, gracias, César. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Otra llamada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Arriba Paraguay, Guillermo Alonso 715. 715, gracias, Guillermo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y por brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Hola, buenas tardes. Víctor. Señor, su nombre. Aníbal Rojas. Aníbal Rojas, 3 últimos, Aníbal. 823. Perfecto, estás anotado. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, le vas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. 25 ahora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Luana Aguilar, 326. ¿Joana o Luana? Luana Aguilar. Luana Aguilar, 3 últimos.
326. Perfecto, gracias. Para un descanso perfecto y reparador, Somier de Colchones Paraná, Capricio 160 por 2, 10 cuotas de 330.000 guaraníes, 12 cuotas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Otra llamada, buenas tardes. Hola, Víctor. Señor, su nombre. Robert Pereira, 529. Robert Pereira, 529. Gracias, Robert. Con Shell, carga y alental Albirroja. Hoy martes 21 cargando combustibles desde 150.000 guaraníes. Te llevas una banderita Albirroja para ir cargar en estaciones adheridas de Shell y llévate un lindo regalito. Shell, sponsor oficial del Albirroja. 4 últimas llamadas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Ever Gavilán, 299. 299, ¿tu nombre? Ever Gavilán, perfecto. Ever. ¿Cuánto hay? 27. Y vamos a hacer solo 27 llamadas. Perfecto. Vamos a hacer solo 27. Y que me lo disculpen los demás. Solo 27 llamadas. Vamos a ir a 4. A 4. Ganar llevar 2 ganadores. Que ningún dolor arruine tu día. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo Chupe Quitador. La urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con gota fija, sin reajustes y posesión inmediata. IMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. ¿Cómo se fue el juego hoy, Perú? Y se fue Reynoso, ¿no? Sí, así lo... No. Oiga, dijo, sí, él decía otra cosa. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, juega gratis, un saldo extra de 50.000 guaraníes, conexión total con personal. El Universo Electrodomésticos Aire, Tokio, 12.000 Betún, 18 cuota, 230.000 guaraníes, instalación incluida. La primera cuota con tu aguinaldo, llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. 13, seguir el sorteo. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Dani Maciel, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presión. Arturo, buenas tardes. Habla el doctor Juan José Zapaca. Con la prensa, no tenemos mucho tiempo con ustedes, pero Cerro Porteño sigue avanzando con mucha confiabilidad en la institución como club y como fundación, UNICEF, Fondo de Apoyo para la Infancia. Hoy ha firmado un acuerdo con el club, con la Fundación Cerro Porteño, para apoyo a los chicos. Creo que hemos honrado en el transcurso de los casi 12 años de la fundación, con un crecimiento sostenido en logística acá en el parque. Y bueno, los principales, vamos a decir, entes de apoyo a la infancia, a la juventud, han visto en Cerro Porteño una oportunidad de estar presentes, sabiendo que los proyectos que van a apoyar van a tener un desarrollo real y no una historia como muchas tantas que nunca terminan, ¿verdad? Entonces creo que ese crecimiento sostenido nos da a nosotros la fuerza para seguir apostando a este parque y a nuestros chicos, a la creación de nuevas áreas, como también el colegio que estamos desarrollando, que lanzamos hace un poco más de un año, pero evidentemente no pudimos terminar todavía porque es mucho dinero y lo estamos haciendo a puro pulmón, ¿verdad? Ahí no entra UNICEF, de aquí a aclarar que eso ya es mérito de la fundación y del club, y que bueno, se está viniendo un centro educativo muy importante acá en el centro, en el corazón del Parque Asurana, como una obra más, ¿verdad? Así que seguimos creciendo a niveles cancha, queremos también implementar lumínica para el año que viene, la lumínica porque probablemente se va a sacar la nueva olla, que tiene 6 años, va a venir acá a darnos mucha luz en la cancha central, la cancha de Abraham Zapata, la número 2 y la principal del Parque Asurana. Y así estamos trabajando, creciendo y esperando mucho más de nosotros mismos para que esto vaya más rápido. Primera, doctor, ¿cómo está el plantel ya planificando 2024? Todo muy bien. Mañana tenemos una reunión importante. Creo que hemos cerrado el año mejor de lo que empezamos, ¿verdad? Gracias a Dios. Claro, con un subcampeonato que todavía faltan 1 o 2 puntos, pero con un trabajo de menos a más, cuando ya teníamos el equipo formado, con los cambios que sobrevinieron entre cuerpo técnico y jugadores que hemos licenciado, hemos arreglado, hemos liberado. Quedamos con un plantel de muchos jóvenes y de pocos jugadores de experiencia. Entonces, sin embargo, todos esos cambios no impidieron que peleemos los 2 campeonatos
que por supuesto no estamos conformes, pero nos permitió ser Paraguay en Copa Libertadores, que es lo que vamos a apostar en el primer semestre, principalmente del 2024. Hacer un equipo competitivo con adquisición de algunos jugadores de valor que vengan a rendir, no a probar suerte, para no tener los problemas del pasado de tener inversiones en jugadores que nos han dado o que vienen de un parate, que tengan muchos nombres y que no tengan mucho suceso, como dicen los brasileños. Y buscar eso, buscar vigencia en lo que van a venir y trabajo en coordinación con todo el gran grupo humano que tiene Cerro, que es muy, muy bueno, ¿verdad? Para que también el departamento de fútbol, que va a tener algunos retoques, nos permita acertar en todo lo que signifique ese departamento de fútbol y el trabajo. En esta reunión va a estar Jubero, él se está encargando directamente de aquellos refuerzos que podrían venir, y el tema técnico, ¿está definido o se va a tocar también mañana en la reunión? No, todo vamos a tocar mañana, todo vamos a tocar mañana. Primero estamos viendo lo que es el departamento de fútbol, para luego pasar a la parte técnica, y bueno, vamos a armar, como dije, un equipo competitivo dentro de lo que tenemos, dentro de los valores que Cerro recuperó gracias a darle la oportunidad a los jóvenes. Con todos los jugadores que terminaron el campeonato jugando muy bien, y el equipo de Paraguay, el equipo A que le ganó a Bolivia, podemos decir que Cerro Porteño fue el club más meritorio en ese partido. Ya sé que es Bolivia, pero recuerden que a nivel juventud, el Tahuichi Aguilera, hace poco menos de una década, se constituía en formadores de jugadores más importantes a nivel juvenil, ¿verdad? Así que nosotros le damos mérito al trabajo de los profes, al esfuerzo de los chicos, al apoyo del club, y seguimos esperando cosas más importantes que van a ir llegando. La pregunta del técnico, ¿se puede dar un balance para hacer un poquito? No, pero no hay ninguna duda, creo que prácticamente terminó invicto el campeonato, ¿verdad? Teniendo en cuenta el equipo que recibió y el rendimiento que tenía, creo que le ha redondeado una gran tarea, porque sería injusto no rescatar lo que ha hecho el profe Bernay. Evidentemente ya el club deberá analizar si es suficiente para la Copa Libertadores o si falta algo más, ¿no? ¿Es la última conferencia que nadie habló ahí? No, es que no. Recién nosotros tenemos que primero definir este campeonato, o si no los jugadores, por supuesto que los jugadores van a estar distraídos. Ahora para nosotros es darle la oportunidad a estos chicos hasta el final del campeonato y que tengan un merecido descanso, más o menos 25 a 30 días de vacaciones para empezar la pretemporada el 2, aproximadamente el 2 de enero. Porque si se empieza la pretemporada en la semana de Navidad, que nos hubiese gustado, a tener corte en Navidad, en Año Nuevo, queremos cuando empiece la pretemporada empezar con todo, y bueno, ya después le vamos a novedar la pretemporada que está casi toda definida. Siempre en el tema de la línea a seguir en el mercado de pases, habló de reforzar. Cerro va a ser una línea de apostar a los chicos que están apareciendo y refuerzos puntuales, y también le quiero preguntar la línea de vender jugadores. ¿Necesita vender, va a buscar vender, va a buscar mantener a estos jóvenes que han aparecido? Bueno, de todo un poco. Aumentar los valores ya lo hemos hecho. Tenemos un Fabricio Peralta que se ha destacado como uno de los mejores volantes del fútbol paraguayo este último mes, ¿verdad? Y que ya es un hombre puesto en el equipo. Por supuesto que tendrá que mantener su nivel y crecer para seguir, ¿verdad? Pretendemos armar un equipo, un mix, ¿verdad? Traer jugadores que tengan vigencia, potenciar lo que están y ver jugadores estratégicos, en puestos estratégicos. Tal vez un segundo arquero, por decirlo así. ¿Qué caso Jan, cómo está? Porque se habló mucho después de esa situación que pasó. Muy bien, ya está acordado, él tiene pendiente un sumario, pero es meramente jurídico, interno, que ya no creo que la prensa se entere y que tampoco es trascendente. Lo bueno es que ya hemos arreglado la diferencia, arreglado con el cuerpo técnico y con los compañeros. ¿Continúa? Por supuesto. Yo creo que el jugador de Cerro, ¿a dónde se va a ir? No sé. Y vamos a escuchar. Si golpean tu puerta, tenés que abrir tu puerta, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera por él, por el club también y por él.
Vamos a ver qué pasa. El campeonato continúa. Vamos a tener que escuchar y vamos a tener que revisar todos los frentes. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes pueden salir? Que fue tu pregunta, disculpame. Por ahí, ¿verdad? Hay interés en nuestros volantes, en un par de ellos que son de la cantera, y bueno, también tenemos un Piria Mota que va a hacer una buena pretemporada, y el jugador de jerarquía que nos faltó por lesión, un Carrascal que es también del club. O sea, son jugadores que Cerro compró, no son jugadores de préstamo. Y entre los chicos de la cantera que también están llegando, que están esperando una oportunidad, y hay varios que están esperando también, ¿verdad? Así que vamos a ver. En cuanto a la sociedad anónima, presidente, ¿qué opinión le merece de todo lo que se viene hablando? Bueno, sociedad anónima, cuando tenga un tratamiento formal, acorde a lo que significa una sociedad anónima, jurídicamente hablando, y los clubes sean partícipes, podemos hablar de un proyecto serio. De lo contrario, un proyecto que es de la Cámara, porque los brasileños hicieron un proyecto, pueden hacer los chinos también, o sea, no es ese el problema. El problema es que hacen sin la participación los clubes. Pero los clubes no confían, no saben de dónde viene la idea, qué hay detrás. Y Cerro Porteño como club, formador de jugadores y club de sus socios, con mayúscula, no puede ser una sociedad anónima, aunque la ley de la República o el Congreso sancione, porque este club es su socio y será siempre de sus socios. Nosotros no vemos un club, es una sociedad anónima que compre a un Juan de los Palotes, sea quien sea, y que los socios ya no haya asamblea, ya se acabaron la asamblea, ya se acabaron la entrada a la cancha, ya se acabaron los aportes. O sea, nosotros vamos a cuidar al vitalicio, al activo, al infantil, lo que es la familia azulgrana. O sea, no podemos pensar en una sociedad anónima que venga a poner plata, compra el club y mañana te cambia el nombre del club. No, para eso nosotros no trabajamos, protegiendo como corresponde en derecho el estatuto del club para el cual fue creado, para un club social, deportivo, sin fines de lucro. Tiene que mantenerse como tal el Club Cerro Porteño, cuidando, por supuesto, 111 años de historia. ¿Usted no está de acuerdo o puede escucharme? No, yo lo que creo es que ya nos invitaron al Congreso. Sí. Creo que el martes que viene. Yo ni para asistir estoy. Nosotros, como le digo, quiero respetar la iniciativa, no porque lo diga yo, pero en el chat de presidentes hay por unanimidad un rechazo a un proyecto de ley donde los clubes no son participados. Es como que me diga que Paño saca la cancha principal y entre sin permiso acá de los administradores del parque. Por supuesto que va a ser echado, no digo a patada, pero tal vez a patada, ¿verdad? Por entrar sin autorización. Cuando entran en tu casa, tenés que defender tu casa. No pueden entrar. Y esta gente, con todo respeto le digo, pero sin tanta obligación, no puede sacar un proyecto de ley para los clubes en general sin que los clubes participen. Primero tienen que participar los clubes y después se tiene que dar la prensa. Hoy la senadora Semeniego, hablando con Arturo Rubín, decía, o ponía como ejemplo el mercado brasilero. ¿Le parece un ejemplo válido comparar el mercado brasilero con el nuestro? Por ejemplo, el brasilero es, no sé cuántas veces más grande, mejor no hacer números. En presupuesto, en jugadores, 220 millones de habitantes contra 7 millones de habitantes. O sea, ¿cómo podemos comparar el mercado brasileño donde cualquier club puede tener un precio? Porque el club más chico tiene 20 millones de hinchas, 10 millones de hinchas. En primera división estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa? Son clubes que mueven demasiado gente. Nosotros no, acá en Paraguay nosotros sobrevivimos todavía, buscamos equilibrar el presupuesto, estamos en otro nivel. Claro, se supone que ese poco marketing o la poca densidad poblacional de este país puede hacer pensar a la gente que con un dinero no muy importante pueda comprar un club, ¿verdad? El Cerro Porteño no tiene precio, no hay dinero que pague este club, porque este club es su socio, y hacer su socio nada más importa. Entonces, no creo yo que nosotros podamos aprobar, y no creo que cambie de opinión, salvo que sea una sociedad intermedia no propietaria del club, que diga quiero invertir
y necesito alguna garantía, ¿verdad? Entonces la garantía puede ser el pase de un jugador o de los jugadores que puedan meter en el mercado. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero no el club, no su nombre, no su historia. No podemos comprometer. Creo que es algo muy lógico. El tema de la atención de nadie congresista, no justamente que quiere. Lo que pasa es que el Congreso fue hace rato perdió credibilidad, ¿verdad? Y aunque cambien los hombres, sigue siendo manejado por un grupo político. Y ella ahí ya pierde credibilidad, con honrosas excepciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería bueno que consulten, que venga de la APF, que venga la FIFA, que venga la Conmebol, que venga la gente que maneja el fútbol? Pero bueno, como dije, respeto las buenas intenciones, pero tenemos que analizar por qué, de dónde vienen y para qué. ¿Hablar con el ingeniero Petengil, ya que él es congresista? No, con su hijo, Juan Carlos Petengil, el vicepresidente de Finanzas. Sí, tampoco coincide, y bueno, es un proyecto de ley, no es una ley, hay que entender eso. Pero como proyecto sin participación de los clubes, es un proyecto que está medio terminado y tiene muchas falencias, exceptuando la no invitación a los clubes, no los clubes de primera, toda la intermedia y toda la D, la C, lo que entra de departamento. Yo puedo comprar un equipo de la C, inyecto capital, en 2 años estoy en primera, 3 años soy campeón, puedo estar en Copa Libertadores, o armar un equipo mejor que todos los otros. Pero hay que analizar de dónde viene el dinero, porque si vamos a hablar de dinero, hay muchos que van a venir a buscar en Paraguay algo más que un club. Tiene como es delicado. Nosotros hemos cuidado nuestro club, que cada uno haga lo suyo y que tal vez nuestras opiniones sirvan como ejemplo que tenemos que proteger lo nuestro por encima de los intereses económicos. Presidente, le cambio de tema. Pretemporada, ¿existe posibilidad de que Cerro vaya al extranjero o visita socios del exterior dentro del país? Va a ser la pretemporada mitad Paraguay, mitad en el extranjero. Pero eso está no se puede todavía. Lo diría el director de fútbol. En la primera parte de su alocución hablaba del departamento fútbol, que va a tener algunos retoques. Estamos analizando. ¿Puede incorporar gente? Estamos analizando, estamos conversando y ya oportunamente vamos a tener una conclusión. Y claro, son procesos que se van cumpliendo también y tenemos que reforzar. Así como el equipo, tenemos que reforzar también el equipo dirigencial, ¿verdad? Gente comprometida. Se ha hecho un gran trabajo ahí. Fuera de los resultados, el mismo equipo dirigencial con el que ganamos 2 campeonatos hasta hace 2 años. Bajar un poco el cupo extranjero y también subir el tema de sub-18 a sub-19 el próximo año. ¿Está de acuerdo? No, la verdad que no. No estoy de acuerdo porque, ¿cómo decirles? Tenemos este parque, tenemos todos estos chicos, pero se necesita la experiencia. Se necesita la experiencia y la jerarquía también de jugadores hechos internacionalmente hablando, más para Copa Libertadores. Y no podemos adquirir para Copa Libertadores y después no podemos jugar campeonato. Entonces es un poco contradictorio que los clubes tampoco tengan una opinión, porque la APF terminó por una mayoría y como que nosotros ya estamos relleno, cuando que somos nosotros los principales clubes de este país. Necesitamos alguna prioridad, pero cuando se define por mayoría de votos, perdemos por goleada. Entonces, no está bien eso. Y sin ninguna pichadura, no está bien porque resulta que tenés copa y no puedes traer jugadores, pues no van a poder jugar campeonato, o está sumando. O tenés que sacar jugadores extranjeros de tu plantilla. Jan Fernández es nuestro, Turín es el único que está préstamo ahí, Carrascal es nuestro. O sea, casi todos los extranjeros son comprados por Cerro y no podemos solo sacarlo nomás del mercado así tan fácilmente, siendo un activo que el club pagó. Y sin embargo, viene una resolución, hoy vamos ya al partido Paraguay-Colombia, pero no todas las decisiones son acertadas y no tenemos una opinión decisiva, donde digan, bueno, listo, Cerro y Libertad, Olimpia y Guaraní quieren un poquito más extranjeros. Si se pudiera haber mantenido
era mejor que bajar un cupo. Ese bajar un cupo es una oportunidad para un chico. Y estamos en el mejor centro de entrenamiento de Paraguay para los chicos. O sea, tengo que ver la experiencia y también tengo que ver que nosotros necesitamos que los chicos jueguen por ellos mismos y por nuestro club. ¿Supercopa? No, dice que no se va a jugar. Yo escuché que no se va a jugar. ¿Qué sienten los jugadores que tienen contrato? Hay que preguntarle a la PB, hay que preguntarle eso. Y si es que no hay Supercopa, no podemos jugar. ¿Para qué vamos a hablar de algo que no sabemos si va a existir? ¿Verdad? No vale la pena. ¿Cuánto con jugadores a final? Rescisión, creo que no. Creo que muy pocos. Ya rescindimos media docena a mitad de año. Pero rescindimos Urica y respetuosamente. ¿Qué va a conversar con el Queso Fernández, que jugó muy poco? Y se sabe que tiene un año más de contrato con Eduardo Abreu, misma situación aún. Y va a depender del cuerpo técnico nuevo. Si es que se cambia. Y si no se cambia, va a tener que discutir con Bernay. ¿Por qué? Porque Bernay tampoco no le hizo jugar. O sea, la pura verdad, ni con este ni con el otro. Realmente el Queso, a mí me dejó un poco con la gana los juegos que he visto. Entonces vamos a discutir con los que vengan o con los que se queden. Sí, él va a tener una oportunidad, porque la verdad es que después de meter 24 goles el año pasado, sé que no nos pudo dar, tampoco tuvo tanta oportunidad, y hay que analizarlo desde el periodismo. Ustedes tienen que decir qué pasó. ¿Jugó poco o jugó poco? Cuando jugó metió muy poco también. Entonces, es porque no tiene el ritmo de competencia que también tal vez hubiera querido jugar. Abrazo. Pero sí, enviarle un abrazo ya. Desconozco al Paco. Arturo. ¿Sí? Arturo. Sí, Dani. Bueno, la situación creo que es clara con respecto a Bernay. Vamos por parte. Lo dijo el presidente, no sé si sin querer, pero lo acaba de decir. El cuerpo técnico que venga. Fue tan rápido al darse cuenta de lo que dijo que después cambió inmediatamente. Dijo sí o sí continúa Bernay. Tenés razón. Pero habló directamente, dijo, eso lo va a decidir el cuerpo técnico que venga. Y mañana es la reunión con el departamento de fútbol, con Cubero, y se van a sumar nuevas personas también al departamento de fútbol. Pero Bernay continúa. ¿Se fue? Acá estoy, Arturo. Pero Bernay, ¿se continúa o no continúa Bernay? ¿Va a decidir el cuerpo técnico, dice? Yo creo que Bernay ya no va a ser el técnico de la primera, pero sí le van a proponer renovar el contrato para que continúe como coordinador de las inferiores. Hay que analizar con el nuevo cuerpo técnico Fernando Fernández. Y específicamente le preguntaron por Brock y Fernández. Sí, señor. Entendido. Gracias, Dani, muy amable. Gracias. Ahí dijo Arturo, con el cuerpo técnico que venga, eso se va a analizar. Con el cuerpo técnico que venga. ¿Y quién va a ser el que viene? Yo creo que Cubero ya lo tiene decidido, Arturo, pero mañana esto lo van a conversar, lo van a charlar y a partir de ahí esperar el momento de la comunicación o que termine el campeonato para que se pueda hacer la comunicación oficial. Bueno, muchísimas gracias Dani, así nos dan una gran mano. Esta fue la formativa en Cerro Porteño. Ahí fue, ¿verdad? Sí, un acuerdo con UNICEF. Con UNICEF. Y de ahí ya la conferencia de prensa, tema estrictamente de fútbol con Juan José Zapa. Temporada verano, venía a disfrutar el sol, habilitamos las piscinas este sábado 26 de 9 a 21 horas, cantina habilitada, temporada verano del Club Sol de América. Mitsubishi L200 Black, la pica construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno, contado desde $41.990, de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Germán Cafasaka, son 4 ganadores con par de entradas. Así es. Si sale arriba de 27, saca de vuelta, porque hasta 27 tenemos, Germán. ¿Vamos? Número 10. ¿Quién empieza a jugar todo así? ¿Quién hizo ese? Yo ahora hice las tómbolas.
¿Y para qué Pío tan arrugadito? Pena un ratito, 10. Número 10. Cristian Ríos. ¿Ya notaste? 623. Sí. Cristian Ríos, vos sos el ganador con cédula de identidad, Cristian Ríos. Disculpamos si no le dimos continuidad, habló Juan José Zapag, nos dio una mano Dani Messina en ese sentido. Reiteramos entonces. Cristian Ríos. Cristian Ríos. Primer ganador. Primer ganador. 2 entradas para ir plateas. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año, financiación propia hasta 12 meses. Más info al 09837882550. Pluscar División Generadores de Energía sin límites. Otro ganador, Germán. Número 22. 22, César Gómez, 090. Voy a estar ordenando el tipo Arturo Ruiz, sos prolijo, Víctor. Sí. Muy prolijo. Sí. ¿Y qué, César quién? César Gómez, 090. 2 entradas para hoy. Sí. Gracias a la APF nos dieron 15 entradas, que hicimos 2 en Urbana. Cántico se hizo 2, ¿verdad? Sí, 2 y 1 más para el otro oyente que se había anotado primeramente. Bueno, muy que ganó por ser primer oyente. Y ahora un par de entradas. ¿Seguimos? Sí. 15. 15, Ricardo Riveros, 201. ¿Y terminó? Queda uno. No, queda uno. Número 20. Queda un par. Y el 20 es Diego Núñez, 949. Reiteramos los ganadores, pasen por aquí en la entrada de Telefuturo. Cada ganador llevó 2 entradas, gracias a la PEFA Fernandito Ortiz, que nos acercó las entradas. Reiteramos. Cristian Ríos, 623, Ricardo Riveros, 201, Diego Núñez, 949 y César Gómez, 090 son los ganadores. ¿Acá puedes querer poner? Sí, voy a anotar todo. Y acá le ponen entrada ganadores, para ganadores, por favor. Perfecto. Acá le ponen para los ganadores, ¿sí va? Ahí en ese sobre. Llega el Catedral Black a Farmacia Catedral del 22 al 24 de noviembre, descuentos imperdibles hasta el 60% y con todos los medios de pago en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Ahí Zapá para esta noche, ¿eh? ¿Tema de qué habló más? ¿De qué habló mucho? El plantel temporada. Sí, pretemporada, habló del tema Sociedad Anónima, sí, habló de un futuro cuerpo técnico que va a venir, entre otros. Habló de queso, habló de Brock. Fernando Fernández. Exactamente. En Asismed luchamos contra el cáncer de próstata, por eso siendo beneficiario de Asismed podés realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Entérate más contactando al 021-217-1717. Redes @AsismedPY. Cargar Green 95 de Petrobras es una sabia decisión, es una nafta 95 octanos al precio de una intermedia, que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Green 95 en todas las estaciones Petrobras. Seguro que habló largo y tendido, Juan José Zapá, de todos los puntos. Sí. Ni hablar de Sociedad Anónima, dijo. Wilmar ¿Qué le dijo? A vos te hablo. ¿Eso en Google lo va a buscar? No. Estaba buscando los que no lo encontré. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo Alberto J. Armando? Cuando le preguntaron algo. Y bueno, después. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Yala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y La María Avenida, Cacique La María, Casi Panchito López. WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Queremos saber el final. Y después no. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parecea. Están googleando ahí, Pancho. Pancho es. Googleman. Le quiero mandar un fuerte abrazo a mi ahijado, hoy está de cumpleaños. Muy bien. Federico Cardoso, 22 años. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todo. 1340. Decí bienestar y certeza Exijín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Sí, repito una vez más los ganadores. Ya fueron las no está de Salto del Guairá y no... No, lastimosamente no salió ese número. Los ganadores son Cristian Ríos, 623, Ricardo Riveros, 201, Diego Núñez, 949, César Gómez, 090. 2 entradas a plateas, cada uno de ellos. Ya están en recepción, pueden pasar a retirar a partir de este mismo momento. El Black Friday llegó a Punto Farma del jueves 23 al domingo 26 de noviembre. Aprovecha hasta el 70% en descuentos en productos seleccionados hasta agotar stock. Black Friday, el evento más esperado del año. Arranca el Black Friday en Tupi, viernes 24, sábado 25 y domingo 26, con horarios especiales para vos. Las ofertas llegan a todo el Paraguay desde nuestra tienda web tupi.com.py. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados. Llámanos al
450310. Cristal Caos, más de 50 años cristalizando sueños. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influencia. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. ¿Querés ser afiliado de la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsb.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Si sos socio de la universitaria y asegurás lo que más te importa, en Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Acrío, renova tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. 1342. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedradas, con salida a rutas importantes Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021 443 600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Probae con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Veilo en la ferretería supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Pub en CCA llamando al 09834 59 139. Hacemos de vuelta el repaso de los 5 partidos. Vamos por orden. El primer encuentro de la noche será el de Paraguay. Justamente la jornada futbolística de eliminatoria arranca a las 20, Paraguay-Colombia en el Estadio Defensores del Chaco. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Más información al 319-0000. Salud Protegida. Lactolanda tiene ese sabor delicioso, único en todos sus productos: leche entera, descremada y semi-descremada, y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Acceda a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. A las 20:30 en Quito se enfrentan Ecuador-Chile. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva app, nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Virú. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Prueba las 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Otro partido para las 20:30, Uruguay-Bolivia. Juegan en el Estadio Centenario en la ciudad de Montevideo. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Hoy nos va a acompañar el hecho Edgar Denis, la araña Denis, va a estar Diego y Jorge Casal, porque Gerardo tenemos demasiado premio para hoy. A las 6 arranca la previa. Con más de 30 años en el mercado, Glass Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudad 4623, Glass Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Aprovecha todo el año este beneficio: 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Visión más digitales, más humanos. En Bristol Black Friday 2023, la mayor variedad, los mejores precios del país. Y China, entrega inicial, compra y participa al sorteo de millones en efectivo. Y el sorteo final, una Kia Sportage 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Recordamos lo que se viene más tarde, porque nos quedamos hasta las 20:30, 21:30, juega en Brasil-Argentina. En el estadio Maracaná, en la ciudad de Río de Janeiro. Prueba Nueva Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Ciopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Y olvídate el calor Tokio, prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Vamos con el porcentaje de los partidos de hoy. ¿Sí? Hoy no está el niño porque está enfermito, ¿sí? Perdón, ya está en etapa de recuperación. Paraguay, Colombia. Arrancamos, Gustavito. Víctor Villalba. 60-40. Germán Cafa. 60-40. Francisco López. 60-40.
¿Expresión de deseo o resultado propiamente dicho? 1-0 apretado. Gana. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta. Un golazo. Ecuador, Chile. Víctor Villalba. 60-40. Ecuador le gana a Chile, ¿vio? Sí. Francisco López. 60-40. Ecuador le gana a Chile. Germán Cafa. 60-40. Ecuador le gana a Chile. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos BMyFlores. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas. Apto para celíacos. Vuelve a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 09814-34771. El otro partido es Uruguay-Bolivia. Uruguay-Bolivia. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 018-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas. Copetrol revelará los primeros 4 ganadores de los Volkswagen Polo Track y combustible gratis por un año. Mañana 22 de noviembre, completa tus cupones y depositarlos en tu Copetrol más cercana. Copetrol, vamos. Germán no va a una mano, viene hoy por mañana, entonces toma libre. Germán por Araña Denis. Por Denis hoy. Gracias, querido Denis, muchísimas gracias. Erimar te espera en la Cadam Motor Show hasta el 26 de noviembre en el stand de Erimar Show del Paseo La Galería. Elegí bonos de descuentos para tu polarizados antecnano cerámicos. Si adquirís un 0 kilómetro, 20% de descuento. Kit de cortesía de regalo Erimar, lo que la fábrica no te dio. Uruguay, Bolivia. Francisco López. 70-30. 2 goles diferentes. Sí, claro, te contagia el niño y pues se sienta ahí. Pues. Sí. Víctor. 60-40. Quiere decir que para Francisco 3 goles de diferencia Uruguay sobre Bolivia. ¿Vos? 60-40. No sé si golea o no, pero por la duda nomás tomo precaución. ¿Y vos, Germán? 80-20. Espera. 5 goles de diferencia. No, 4. No, el que dirige acá el programa soy yo. 3 es 75 entonces. No, para Germán Cafa, Uruguay le hace 4 goles de diferencia a Bolivia. Con Mexipar te da la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Con Mexipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Este domingo todo sale, 750 millones en premios que salen sí o sí. 250 millones en pozo, 200 millones y un Audi Q2 por número de cartón. CNTC por Emo. Brasil, Argentina. Atendé bien, Víctor Villalba. Brasil, Argentina, Víctor Villalba. 60-40. No, tiene que ser 70 segundos presión de deseo. No, ojalá sea 80, 100-0 incluso, pero 60-40 no, vamos a mantener prudencia. Mañana le voy a hacer poner la camiseta argentina para que se dé cuenta. Pero, sí, pero 60-40, creo y quiero. Claro. Qué maldad, cuánta maldad en tu corazón. En el corazón. Increíble, Arturo. Yo no puedo Nunca creer. he visto, la verdad. Pero también todo el mundo se respeta, ¿qué va a hacer? Pero la gana que tiene Víctor Villalba que Brasil le golee a los argentinos. Sí, que lo aplaste. Que lo aplaste. Yo te voy a decir una cosa, Víctor Villalba. Metete bien en la cabeza lo que te voy a decir. Y lo que dije ayer y aprendé. Lo único más que Brasil no le gana a Argentina. No le va a ganar a Argentina. No le va a ganar a Argentina. Guardás, amigo. Repito. Brasil no le va a ganar a Argentina en el Maracaná. Bueno, Francisco López. 50-50. Empates, más lo correcto, Germán Cafa. 40-60. Argentina le gana a Brasil. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Guarda, Gustavito, y poner mañana en Urbana. Lo que yo dije, ¿cuándo dije yo eso? Anteayer. Hace rato. No, el viernes, pues al día siguiente Uruguay y Argentina. Sí, viernes fue. Viernes o sábado. Pone hoy. Lo único más que Brasil no le gana a Argentina. No le va a ganar. ¿Entendiste, Víctor Villalba? ¿Entendiste? No ¿escuchaste bien? ¿Te pusiste a la orilla? Ponelo otra vez, Víctor. Repito. Brasil
no le va a ganar a Argentina en el Maracaná. ¿Y vos? ¿Querés que la aplaste Brasil? Yo creo que gana Brasil. Pero vos querés que la aplaste, sí. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9 SA. Jugá y ganá en el Cielo del Sol Online, Casino Online, que más pagas rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código RUBIN, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Entonces Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. Perú, Venezuela. Germán Cafa. 40-60. Gana Venezuela. Víctor Villalba. 50-50. Empate. Francisco López. 50-50. ¿Cuándo va a recibir su premio? Y le faltaba un punto. El jueves puede ser campeón oficialmente. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Kino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehué, Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo, Unisal. En Cantabria se descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Nandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY. A todo ponele pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Grasa automotriz, silicona y champú para lavar tu vehículo. Pistón y de punta a punta. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el Lao Raso. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia Miranda Cueto y General Caballero. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 1353. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consulta médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. ¿Qué conclusión saca? Perdón, lo que dijo Zapag hoy, ¿se quedan los que están? Sí, por Salvo ejemplo, Ferfer. Decía que ahí tiene ganas de iniciar el nuevo cuerpo técnico. Dice, y hasta incluso Bernay, si es que dos veces dijo. Cuando dice nuevo cuerpo técnico, después se da cuenta y dice Bernay si sigue. Porque pero tampoco lo hizo jugar. Sí, y el cuerpo técnico que venga dijo después otra vez. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cementos Valiemir. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámanos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. También dijo que van a evaluar lo de Brock y lo de Fernando Fernández y solo vender si la oferta es buena, intereses por Wilder y por Damián. Y también dijo que un segundo arquero van a buscar también. Y que ya me arregló el tema con el cuerpo técnico y jugadores. Exacto. Mili Empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños, Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA es la más vendida en Brasil, regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción, sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Grutter, siempre salís ganando. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y mucho más. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. 1355. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El Pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica. Agregás hielo, mezclas y listo.
Regalito. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. San y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Diego Aguirre, perdón, disculpame, Darío, nuevo técnico de Peñarol. Descartado Broly, la Rural Deportiva dice Peñarol cierra con Diego Aguirre. Será presentado esta tarde el que fuera técnico de Olimpia, nuevo técnico de Peñarol. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. TV Smart HD 32 pulgadas con excelente definición de imagen y sonido. Contado 1.218.000 guaraníes, 12 cuotas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban 16 años mejorando tu calidad de vida. Solo con una misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Bueno, hoy tenemos con Gerardo Gustavito grandes premios en la previa que va a arrancar a las 6 de la tarde. Gerardo estaba para la letra porque hay demasiado premio y se puede perder la prolijidad. Entonces vamos a estar con Gerardo Gustavito, la premio Rodrigo. Hoy ya sabes el tema de Zapá para hoy. Nos vamos. Sí, nos vamos esperando. Para vos, en Paraguay. ¿En qué hora, en qué momento vos le vas a poner que él te envíe cuando según él? Decirle. No, claro, yo no voy a poder ver el partido. No hace falta ver, lo que va a conocer es el resultado. Sí, no me venga con que no voy a ver. Acá nadie pide tu opinión. No, si cuando termina el partido, vos le tenés que poner a Germán, disculpame Germán, me equivoqué. Me mató la juventud. Quiero leer eso. Disculpame Germán, me equivoqué. Me mató la juventud, me falta experiencia en estas cosas. Y mañana voy a poner la camiseta argentina. Un ratito. No, que se va a cruzar los dedos, se va a tocar los huevos. Perdón, me salió del alma. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Camino al Mundial 2026. Este martes a partir de las 18 horas. Gran cobertura desde el Defensores del Chaco. Paraguay. Colombia. Relato Arturo Máximo Rubín. Comentarios Fabián Sanabria. Móvil Víctor Villalba. Y el respaldo de todo el equipo de Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J.